Bueno, pues, a ver, el objetivo de la sesión es hablar del trastorno disocial en adolescentes difíciles, aunque ya sabéis que ya no se llama trastorno disocial, se llama trastorno de conducta, pero seguimos utilizando el concepto de trastorno disocial. La idea será empezar hablando un poquito de lo que es la adolescencia y un poquito las características de la etapa, para entrar luego a ver cuáles son las señales de alarma y hablar un poquito de cómo sería el abordaje en el caso de un adolescente en concreto. En esta sesión no voy a introducir un único caso clínico, sino que iremos hablando de diferentes casos clínicos e iremos mostrando un poco cómo sería la secuencia de un abordaje terapéutico. La idea sería que me preguntéis todo lo que queráis y que vayamos interrumpiendo la clase un poco en la medida en la que tengáis las dudas que sean y que podamos hacer un poquito de la sesión un poquito más amena, ¿vale? Entonces, bueno, la realidad es que la adolescencia es una etapa complicada y es una etapa que se caracteriza por una revolución de cambios físicos, sociales y psicológicos que ocurren a partir de una determinada edad. Habitualmente siempre se suele hablar de que la adolescencia comienza con la pubertad, que es allá sobre los 11-12 años, que sabéis que es el conjunto de cambios morfológicos que aparecen en el cuerpo, que hacen referencia al proceso en el cual las gónadas se convierten de un estado infantil a un estado adulto. Esa sería como la definición de la pubertad. Con la pubertad, que suele ser alrededor de los 11-12 años, empieza lo que sería la adolescencia. Con respecto a cuándo acaba, pues hay un poquito de más discordancia y hay algunas opiniones variadas. Hay autores, por ejemplo, que te hablan de los 18 años o los 20 años y hay autores, por ejemplo, Siegel nos habla de los 24 años como fase en la que terminaría la adolescencia. Sí que es verdad que bueno, es una etapa de transición, es una etapa donde el adolescente tiene que ensayar, tiene que practicar acerca de cómo sentirse un adulto, ¿vale? Y es una etapa que realmente... pues eso, es una etapa, yo no sé cómo recordáis vosotros la adolescencia, pero yo la recuerdo como una etapa complicada, donde luchaba entre lo que querían mis padres, luchaba entre lo que yo quería, por defender y buscar mi identidad, luchabas un poco contra los límites, contra las normas, era esa sensación de tener que llevarle la contraria al adulto para, de alguna manera, manifestarte y colocarte en tu sitio, y entonces, bueno, pues eso llevaba a muchas situaciones pues conflictivas y delicadas, ¿no? Sí es verdad que los adolescentes podríamos hablar como de 4 características importantes, que por un lado tendríamos la reactividad emocional intensa, es decir, esa chispa emocional que tienen los adolescentes, que a la primera de cambio los tocas y explotan con una emoción, ¿no? Que tienen como la mecha muy corta. Además aparecería como la importante sensibilidad que tienen a la influencia del grupo. Acordaros de cómo vosotros, ¿no? También durante nuestros años adolescentes también hacíamos cuántas cosas hacíamos un poco influidos por la presión del grupo. Y luego, pues la impulsividad y la búsqueda de sensaciones, y también es importante la capacidad de autocontrol limitada, que además tiene una base orgánica. Si le preguntas a los padres lo que les viene a la cabeza, bueno, la gente sí ya mayor, ¿vale? ¿Qué le viene a la cabeza cuando se les ocurre hablar de la adolescencia? Cuando les preguntas por la adolescencia, bueno, pues te aparecen palabras como rebeldía, drogas, hormonas, cambios, y ha dejado de funcionar, no sé por qué, ¿vale? Conflictos, distanciamiento, emociones intensas, desobediencia, indomable, miedo. Bueno, pues como veis, el estigma o la visión negativa que existe acerca de la adolescencia es bastante amplia, ¿vale? También es verdad que muchas veces esta visión negativa viene un poco de la mano de las publicaciones que se realizan sobre la adolescencia. La verdad es que cuando se ponen a publicaciones, este estudio recoge los artículos publicados en El País y en el ABC sobre adolescentes y el contenido de los mismos. Y lo que más gana es la conducta antisocial, es decir, la mayoría de publicaciones que se realizan sobre adolescentes es sobre conducta antisocial. Luego pasaríamos a víctimas, educación, drogas, alcoholismo, accidentes y también tendríamos los intereses artísticos, pero realmente la gran mayoría de temas acerca de las publicaciones que se hacen en prensa sobre adolescentes están vinculadas a aspectos negativos de la adolescencia. Además de eso, también es verdad que otra de las cosas que de alguna manera confirma esa impresión negativa es la cantidad de libros de autoayuda que existe para los padres para que puedan manejar la terrible adolescencia de sus hijos, ¿no? Porque es que realmente estos son unos cuantos, pero hay muchos más. Entonces realmente existe un concepto muy negativo de los adolescentes, y además se suele asociar, como es muy común también, que cuando un crío de 8 años se pone un poquito rebelde, esta frase de los padres, es que ya está entrando en la adolescencia, ¿vale? Dices tú, 8 años. Y ya están adolescentes, ¿no? Es decir, el otro día hablaba yo con no sé quién y me decía, es que mi hija, como está adolescente total, 6 años. ¿Sabes? Entonces es como directamente hemos asociado rebeldía con adolescencia, cuando los trastornos del comportamiento pueden empezar mucho antes, ¿no? Porque sabéis que pueden empezar casi alrededor de los 6 años, alrededor de los 8 puede aparecer un trastorno negativista desafiante. Pero bueno, aún así tenemos asociado como que la adolescencia sería una fase horrorosa, una fase horrible, complicada, desbordante de conflictos, de retos difíciles y de broncas en casa.
como venía diciendo antes, aparte de todo este estigma y esta visión negativa que tenemos acerca de la adolescencia, la realidad es que dentro de la adolescencia se producen todos esos cambios de los que hablábamos antes, ¿vale? Y aparte de los cambios físicos y morfológicos que están producidos por esa pubertad y por todos esos cambios físicos y alteración de hormonas, la realidad es que también tenemos una serie de cambios psicológicos que realmente son los más importantes que ocurren dentro de nuestro campo, que serían pues el hecho de que la persona tiene que buscar su propia identidad, y su propia identidad implicaría pues la adopción de un sistema de valores, la búsqueda de una identidad sexual satisfactoria y la búsqueda de una ocupación. Esas serían como las tres características o los tres pilares que fomentarían lo que sería la búsqueda de la identidad como cambio psicológico que ocurre durante el proceso de la adolescencia, con lo cual la adolescencia no es una etapa corta, es una etapa que se extiende, es una etapa amplia, que como decimos empieza a los 11-12 años, pero que se amplía, pues como dice Siegel, hasta incluso los 24 años. ¿Vale? Siegel, ¿vale? Que a mí es un autor que me gusta mucho. Siegel es el autor del libro La tormenta adolescente, ¿vale? Que ya, las que venís del CEUS sabéis que hablo mucho de este libro, bueno, pues en este libro yo creo que Siegel intenta hacer dos cosas. Por un lado, dar una imagen o una visión un poquito más positiva y amable de lo que sería la adolescencia, y por otro lado, intenta desvincular o deshacer determinados mitos que existen con respecto a la adolescencia. Con respecto a el primer motivo que tiene Siegel, que de alguna manera es dar esa visión más amable de la adolescencia, intenta explicar de alguna manera cuáles son los cambios que aparecen a lo largo de la adolescencia, ¿vale? Y él nos habla básicamente de que en el cerebro infantil pasa al cerebro adolescente, y eso implica lo que serían dos caminos, ¿no? Dos tipos de cambios cerebrales. Uno va a ser la poda cerebral y otro va a ser la mielina, ¿vale? La poda cerebral sería como una reducción del número de neuronas y de las conexiones neuronales que aparecen, con lo cual sería como que nos deshacemos, ¿no? De neuronas que están bien. Se van descartando y vamos quedándonos con un menor número de neuronas. Es cierto que nacemos, o sea, a mí siempre me explicaron, lo que pasa es que hay a veces lo escucho, leo algunos artículos y me da la sensación de que ya no sé si la cosa está tan clara, pero a mí siempre me enseñaron que las neuronas no aumentaban de número, o sea, nacemos con exactamente el mismo número de neuronas que vamos a tener a lo largo de la vida adulta, pero en algunos libros te dejan caer así como que a lo mejor algunas pueden multiplicarse o reproducirse, pero bueno, a mí siempre me enseñaron esto. El caso es que estos autores te manifiestan que el número de neuronas realmente no cambia a lo largo de la vida, lo que sí que se produce es, a partir del nacimiento, se produce una proliferación de las conexiones sinápticas, que cada una de esas conexiones sinápticas hablamos de que son aprendizajes, ¿no? De alguna manera, con lo cual realmente a los 10 años el volumen de conexiones sinápticas prácticamente es el doble que el que tenemos durante las fases, durante los primeros años, ¿no? Durante la fase neonatal, concretamente, que es el primer mes de vida, pero realmente las fases se multiplican, hay un doble de conexiones sinápticas, lo cual habla de la cantidad de estímulos que hemos visto, la cantidad de aprendizajes que hemos hecho, la cantidad de conexiones que se ha hecho entre neuronas y entre diferentes espacios y áreas de la corteza cerebral. Lo vengo a decir porque, aparte de todo eso, esta poda de neuronas se realiza desde el primer momento del nacimiento, sin embargo, alcanza su máximo apogeo, por decirlo de algún modo, en la adolescencia. Y en la adolescencia, entonces, es un periodo que, como veremos, es un poquito de vulnerabilidad, porque nos descartamos de un gran número de todas aquellas conexiones neuronales que no están siendo utilizadas y que por tanto no sirven, con lo cual de alguna manera nuestra experiencia va a condicionar qué cosas nos descartamos, ¿no? Qué circuitos neuronales se podan, ¿no? Y desaparecen. El caso es que, como viene a decir Siegel, él nos habla de que el cerebro del chaval adolescente se caracteriza por ser impulsivo, se caracteriza por el pensamiento hiperracional, que sería el sesgo positivo. El pensamiento hiperracional es esto que hacen los adolescentes, que valoran los riesgos de las situaciones, sin embargo, o sopesan los riesgos, sin embargo, cuando llega el momento de estimar probabilidades, consideran que la probabilidad de que ocurra el resultado positivo que han tenido presente es mucho más elevada, pero con muchísimo más acierto, que la probabilidad de que ocurra un acontecimiento negativo, ¿vale? O un resultado negativo. Y este pensamiento hiperracional es el que los lleva a tomar decisiones como, pues, tomar alcohol en determinadas circunstancias, salir una noche y beber un poquito más porque no pasa nada, o hacer ciertas temeridades, ¿no?, que hacen los adolescentes, donde cuando luego les planteas, pero ¿no se te ocurrió la idea de que podía salir mal? Sí, pero pensé que no iba a ser probable, que no era tan probable como lo guay que iba a ser que saliera bien, ¿no? Entonces eso les lleva a una serie de conductas de riesgo. Y es lo que caracteriza al pensamiento, es decir, es la impulsividad por un lado, que es lo que les lleva a actuar sin pensar, ¿no?, ese paso al acto inmediato, sin una reflexión, y luego tendríamos este sesgo positivo y ese pensamiento hiperracional, ¿vale?, que serían las dos cosas, serían como las dos características del pensamiento adolescente. Como consecuencia de la poda cerebral y de el siguiente cambio, que es la mielina, que sabéis que lo de la mielina es como que esa sustancia que rodea el axón y que va a permitir de alguna manera que el flujo de la información sea mucho más rápida y eficaz y sincronizada durante la transmisión en el sistema nervioso, la transmisión de la información. Entonces, estos dos cambios cerebrales
van a propiciar una remodelación cerebral que va a contribuir a lo que sería un desarrollo de habilidades características de lo que son ya los jóvenes maduros, que en este caso es el pensamiento esencial. El pensamiento esencial es ese pensamiento, esa toma de decisiones donde ya se realiza en base a conocimientos, en base a experiencias y en base un poquito a la intuición, ¿no? Esa intuición que ya empieza a decirme que, oye, que aquí pueden pasar cosas negativas, ¿no? Y de alguna manera sí, está muy bien que sobreestimemos, pero que las posibilidades de que ocurra un acontecimiento negativo, las posibilidades de que haya un resultado negativo también son elevadas. Entonces empieza a haber un pensamiento pues mucho más sensato, ¿vale? Y mucho más sabio, ¿no? Que sería la característica final del desarrollo adolescente. Otra de las cosas que aparece como consecuencia también del desarrollo cerebral adolescente es la regulación emocional, es decir, se manejan mucho mejor las emociones que cuando eres adolescente, que como hablábamos al principio, esa reactividad emocional, esa chispa emocional que caracteriza a los adolescentes, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión hasta aquí? Vale, esto hablábamos de la poda cerebral, de cómo se produce, veis cómo el número de conexiones sinápticas se va incrementando y a los 6 años hay muchísimas más, pero a los 14 ya ha empezado la poda y por tanto ya hay un menor número de conexiones. Todos estos mecanismos van a posibilitar lo que hablamos, la mayor integración cerebral y el desarrollo de habilidades como es ese pensamiento esencial y esa mayor regulación emocional de la que estábamos hablando, ¿vale? Una de las cosas que produce como consecuencia de esa mejora que se produce en esa integración y esa remodelación en la arquitectura cerebral como consecuencia de esa poda y esa mielinización, una de las cosas que se va a producir es que vamos a fomentar que la corteza prefrontal, que sabemos que es la parte como más sabia del cerebro, la parte más racional y la parte más reflexiva, se desarrolle, ¿vale? Y por tanto aparece, pues se desarrolle y por tanto haya muchas más fibras conectadas a lo que sería la corteza prefrontal. Como consecuencia de ese desarrollo frontal, ¿vale? La persona va a tener más capacidad para inhibir, hay como una especie de mayor control cognitivo para inhibir lo que serían los impulsos propios del pensamiento adolescente, ¿vale? Digamos de alguna manera, Siegel siempre utiliza la metáfora, ¿os acordáis cuando os hablaba del cerebro manual? ¿Vale? Siegel siempre utiliza la metáfora de un cerebro manual, dice que esto es el cerebro, ¿vale? Y esto sería como toda la parte del troncoencéfalo, que el troncoencéfalo es la parte donde está el cerebro más reptiliano, ¿vale? El cerebro de los estados de alerta, el sueño, etc. Luego tendríamos esto, el dedo gordo, que sería el sistema límbico, ¿vale? Que sería el sistema de la emoción, del miedo y todo. Y luego tendríamos todo esto que cubriría, que sería la corteza cerebral, ¿vale? Y en concreto esta zona última sería la corteza prefrontal. Como vemos, la corteza prefrontal se asienta sobre lo que sería el sistema límbico, ¿vale? El origen y la idea sería que la corteza prefrontal sirve para frenar los impulsos provocados por el cerebro más emocional, que es el cerebro límbico, ¿vale? Entonces, la idea es que el adolescente, que todavía esto no lo tiene totalmente desarrollado, funciona así, ¿vale? Y como consecuencia de la poda y la mielinización se desarrollará ese sistema frontal, ¿vale? Ese cerebro ejecutivo, esa parte más ejecutiva y racional, y por tanto podrá haber... Hola. Hola. Sí, pasar. Vale. Y como consecuencia habrá un mayor control cognitivo o un mayor control inhibitorio de lo que sería la impulsividad llevada a cabo por el adolescente, ¿vale? Entonces, a mí este modelo me resulta muy atractivo porque además se puede, en la psicoeducación con los padres, yo creo que se explica muy bien, ¿no? De alguna manera para que puedan entender, porque los padres muchas veces vienen a consulta como muy alarmados por, es que ha hecho esto, es que ha hecho lo otro, es que ha hecho tal, y hay que explicarles que ciertas características, como ese sesgo positivo de que hablábamos antes y esa hiperracionalidad, son características que forman parte de la fase. Yo creo que no se trata de eliminarlas, obviarlas o no verlas, ¿no? O de alguna manera aislarse y decirlo, haz lo que tú quieras, ¿no? Cuando el padre intenta imponerle al hijo lo que tiene que hacer, ¿no? De alguna manera sería buscar la estrategia para canalizar esa impulsividad que está en el chico, ¿no? De alguna manera, de una manera creativa, evitando que se produzcan ciertas conductas de riesgo. Pero bueno, con respecto a lo que os decía, sabéis que el sistema dopaminérgico tiene como 2 vías, ¿vale? Bueno, hay más, pero vamos a hablar solo de 2. El sistema dopaminérgico tendría 2 vías, donde una es el sistema dopaminérgico mesolímbico y el otro es el mesocortical. En el mesolímbico es un sistema que produce la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Cuando se produce liberación de dopamina en el núcleo accumbens, la conducta queda reforzada, ¿vale? Eso lo sabéis, ¿no? De la carrera, de cuando hablábamos de drogas y todo eso, pero no solamente las adicciones y las drogas producen liberación de dopamina en el núcleo accumbens, todas aquellas conductas estimulantes, conductas
bueno, pues conductas estimulantes y conductas atractivas nos van a producir esa liberación, con lo cual vamos a tener la necesidad de volver a ejecutar esa conducta para volver a producir esa liberación de dopamina. De hecho, se piensa que los adolescentes ya de por sí, de por base, porque ya entran en la etapa, ya tienen menos dopamina en sus niveles cerebrales, con lo cual esto explicaría esa tendencia de los adolescentes que siempre están aburridos, siempre necesitan actividades nuevas o actividades estimulantes y nuevas y atractivas, ¿no? Porque todo lo demás es esa especie de apatía que invade un poco al adolescente, de que nunca tiene ganas de hacer nada o lo que tiene ganas de hacer es un poco peligroso. Entonces, la disminución de los niveles de dopamina sería lo que explicaría esta apatía y este aburrimiento constante del adolescente. Y la necesidad de gratificar y la necesidad de liberar dopamina sería lo que explicaría por qué se meten o se involucran en determinados comportamientos de riesgo. La vía mesolímbica está formada por un montón de receptores hormonales que responden a las hormonas que se producen durante la adolescencia, con lo cual, como consecuencia de ello, el desarrollo y la participación de esta vía es mucho más rápida que la parte prefrontal, esa vía mesocortical que de alguna manera activa el sistema frontal, tarda mucho más en desarrollarse porque el proceso de poda y mielinización que tiene lugar a lo largo de la adolescencia será lo que permitirá el desarrollo del sistema prefrontal. Y entonces va a tardar más tiempo en participar y en estar activa. Mientras no está activa esa vía, la que está activa es la necesidad de gratificación. Y no hay esa capacidad todavía como para parar y pensar en cuáles son las consecuencias. ¿Vale? ¿Queda un poco así entendido cómo se produce el proceso de cambio? ¿Vale? Esto es lo mismo que os estaba explicando, que era, pues eso, la vía mesocortical va a ejercer el control inhibitorio, mientras que la vía mesolímbica está involucrada en el refuerzo de la conducta. Mientras esto no esté desarrollado como consecuencia de ese proceso de arquitectura, de cambio en la remodelación y la integración que se produce durante la adolescencia, no habrá ese control inhibitorio de la conducta impulsiva, con lo cual tendremos a los adolescentes con conductas impulsivas y la idea sería poder trabajar con los adolescentes y transmitirles a los padres, lo que decía antes, búsqueda de alternativas para que puedan de alguna manera canalizar esa necesidad de gratificación y esa impulsividad, pero sin que corran riesgos, ¿vale? Pues evidentemente en lugar de... Yo siempre cuento el caso de una de las veces que estuve trabajando en Proyecto Hombre, pues jóvenes con consumo de drogas que realmente necesitaban tener... O sea, no eran capaces de inhibir la conducta y necesitaban tener consecuencias extremas. Por ejemplo, yo recuerdo siempre el caso de un chico muy joven que iba en la moto con otro chico y el chico que iba de paquete se mató pues en una salida de estas que hacían ellos, iban a demasiada velocidad con la Vespa aquella que llevaban, con la Vespino, y el chico aquel se mató. Y el chico siempre contaba lo dura que había tenido que ser la vida para él para tener que aprender que ese control de la conducta no venía de su frontal, ahora venía del hecho de tener la consecuencia tan dura que era sobrellevar para la carga que tenía para él el hecho de que su amigo se había matado, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos a los adolescentes haciendo este tipo de cosas, evidentemente la implicación en conductas de riesgo es muy elevada. Entonces, a lo mejor, yo qué sé, pues excursiones en senderismo, escaladas, cosas que puedan ponerse casco o algún tipo de deporte donde puedan asumir ciertos riesgos y puedan tener esa sensación o esa gratificación, esa liberación de dopamina de una manera extrema, pero sin ponerse en riesgo, ¿no? Sería como de alguna manera el explicarles a los padres que estas cosas son importantes que se hagan. Que los adolescentes tienen esa necesidad de gratificación, ya estamos viendo que está ahí, ¿no? De alguna manera. Entonces, además, tenemos otra, aparte de la impulsividad y aparte de la hiperracionalidad, aparte tenemos otra cosa que es característico del hecho de que los adolescentes necesitan mayor gratificación y que además los adolescentes deben de tener los niveles de dopamina bastante más bajitos, porque necesitan esas cosas. Y entonces hablamos de esa sensibilidad aumentada a la adicción, ¿vale? El adolescente necesita... Es muy fácil que un adolescente se vuelva adicto, ¿vale? Porque enseguida tiene una liberación de dopamina y enseguida, pues nada, pues entonces es una conducta a la que suelen recurrir. Como digo, estas tres son caminos que conducen a las conductas de riesgo en los adolescentes, ¿vale? Otra de las cosas que, como he dicho, sigue la parte de dar esa visión amable o esa visión un poquito más atractiva, incluso una visión neurocientífica de lo que ocurre durante la adolescencia. Otro de los objetivos suyos es romper un poco con los mitos acerca de qué es lo que ocurre en la adolescencia. Entonces, él nos dice, bueno, que los adolescentes no se vuelven locos por las hormonas, o las hormonas no vuelven locos a los adolescentes. Lo que nos dice es que la fase de la adolescencia es una etapa que sí que es muy complicada, pero es una etapa tremendamente necesaria para que se produzca el desarrollo de esas habilidades, como es ese pensamiento esencial. No se trata de una etapa por la que nos tenemos que resignar a pasar todos porque hay que pasar, se trata de una etapa importante en el desarrollo y evidentemente cuanto más estímulos tenga, más positivo será el desarrollo del chico. Entonces,
los cambios y las conductas del adolescente no son consecuencia de las hormonas, son consecuencia de los cambios cerebrales que se están produciendo durante el proceso de la adolescencia, ¿vale? Luego, que la adolescencia es un periodo de inmadurez y los jóvenes solo necesitan madurar, pues sería como una visión muy restrictiva de la adolescencia, ¿no? Porque de alguna manera es algo por lo que hay que transitar sin que haya necesidad de hacer absolutamente nada, y la realidad es que es una etapa de muchísimos cambios, es importante, y como estamos diciendo además, que la experiencia, o sea, la poda cerebral es algo que viene también de alguna manera establecido en los genes, ¿no? Pero la poda cerebral también viene determinada un poco por la experiencia, con lo cual, y el estrés es algo que produce un aumento de la intensidad de la poda, con lo cual es importante cuidar ciertos aspectos para que de alguna manera no se pase en esa poda cerebral, no sea abusiva. De hecho, hoy en día se dice que la poda cerebral explicaría el desarrollo de más habilidades por parte de los adolescentes, el desarrollo de ese pensamiento esencial o ese pensamiento más intuitivo, pero que también explicaría de alguna manera por qué tardamos más en recuperarnos a partir de una determinada edad, de una lesión cerebral, de un daño cerebral. Un niño se recupera mucho más fácil porque su cerebro está más plástico, más permeable y porque tiene más capacidad tiene más conexiones cerebrales intactas, de alguna manera, que una persona más adulta, que un adolescente tarda más en recuperarse de un daño cerebral. Y luego la poda cerebral se está relacionando mucho con la vulnerabilidad para determinados trastornos, ¿no? Sabemos que determinados trastornos como los trastornos psicóticos o los trastornos bipolares, en la edad de inicio, la eclosión de este tipo de cuadros es justamente la adolescencia. Entonces, si atendemos a los cambios cerebrales que ocurren durante la adolescencia, uno de ellos es el tema de la poda cerebral y cómo desaparecen, nos descartamos de todo aquello que no solemos usar, ¿no? Es como que de alguna manera en la adolescencia se desvelaría la vulnerabilidad que tenemos, pero eso ahora luego lo veremos. Y luego el tercer mito que intenta desmitificar Siegel sería que, pues eso, que el crecimiento, esta es otra parte importante en el libro. La primera parte del libro es más neurocientífica y se dedica un poco a exponer las características de los cambios cerebrales, pero una segunda parte luego se dedica un poco a cómo tiene que ser la relación de apego construida con el adolescente durante la adolescencia. Y entonces nos habla sobre todo de que la adolescencia no se trata también de una fase que implica pasar de la dependencia paterna a pasar a la independencia, sino que se trataría de una fase donde tiene que haber como una especie de codependencia o interdependencia, donde de manera que haya una relación de ayuda entre el adolescente y los padres. Es decir, los padres no pueden llegar a imponerle cómo es, y cuando el adolescente dice que no, cosa que va a decir porque necesita imponerse él, no le puedes decir, pues hazlo tú mismo, ¿no? Y pasar de la dependencia al aislamiento y dejar. Los padres tienen que ser de alguna manera, a mí me gusta mucho la frase que utiliza este hombre, como lanzaderas, plataformas de lanzamiento para el chaval, donde ayudar, sugerir al chaval, pero no dejarle solo, ¿no? Pues si se tiene que enfrentar él a sus propios errores o se tiene que enfrentar él a las consecuencias de sus actos, pues que se enfrente, pero los padres tienen que estar ahí disponibles para realizar el apoyo necesario sin el reproche de ya te lo dije, tal, no sé qué, no, es decir, estar ahí disponibles y ayudando, ¿vale? Bueno, entonces, ya hemos visto un poco las características de la adolescencia, las características de esos tipos de cambios y sobre todo yo me he centrado mucho en los cambios cerebrales porque me parece que son los que explican muchas de las conductas que vemos. Entonces, realmente nosotros tendríamos a nuestro adolescente aquí, con todos sus factores individuales, que se encuentra inmerso en una familia y que además se encuentra inmerso en una sociedad, ¿vale? Entonces, tenemos que decir, bueno, pues que realmente nuestro individuo tiene una serie de factores personales que pueden contribuir al desarrollo de problemas, ¿no? Y tenemos el temperamento difícil, tendríamos toda la parte de variables de personalidad, neuroticismo, extraversión, introversión, la búsqueda de sensaciones, la imprudencia, el autocontrol, las capacidades o las habilidades sociales, las habilidades para la búsqueda y la solución de problemas. Luego tenemos toda la parte esa del factor familiar, ¿no? De lo importante que es los estilos y las pautas de crianza, cómo se ha educado al chico a lo largo de los años. Va a ser importante también, pues si existe patología paterna, también es importante cómo sean los conflictos en la familia, si hay conflictos o no hay conflictos, o si la familia está estructurada o no está estructurada. Y luego tenemos el factor social, ¿no? Hemos hablado de los factores individuales, tenemos los factores sociales y luego tenemos que es nuestro chico, además de estar en nuestra familia, está metido en una gran sociedad, ¿no? Y dentro de esa sociedad pues tenemos una sociedad consumista, ¿vale? Que quiere estar todo el día comprando, una sociedad que está muy acelerada, prácticamente vivimos en un sitio donde todo tiene que ser impaciente, hay que tener absolutamente de todo y hay que tener un acceso muy rápido a todo. Han cambiado los referentes sociales de los adolescentes, ahora los adolescentes miran YouTube o miran Instagram y por desgracia, algunos de los pacientes que vienen a consulta, la realidad es que se encuentran muy frustrados porque no consiguen tener no sé cuántos seguidores en YouTube, y entonces es la implicación en más conductas de riesgo para conseguir tener muchos más seguidores en YouTube porque quieren parecerse a esta chica o a la otra o a quien sea, ¿vale? Y luego, además de toda esta sociedad vertiginosa y de toda esta sociedad, pues bueno, está todo lo que estábamos hablando de. Hay una parte importante también que sería toda la violencia y la exhibición en los medios de comunicación que también se produce en la actualidad, ¿vale?
Y además de todo eso, en este sitio donde tenemos al individuo metido en su familia y metido en esta sociedad, tenemos al grupo, ¿vale? Y la presión y la sensibilidad incrementada que el adolescente tiene al grupo. Es decir, el adolescente, pues para el adolescente es mucho más importante el grupo de lo que puede ser la familia, ¿vale? Y eso ejerce una gran presión, es el proceso colectivo, es decir, cuántas cosas hicimos incitados por el grupo, ¿no? Y por esa presión del grupo. Siegel cuenta un ejemplo, y la verdad es que, a ver, por no poner ejemplos de pacientes, pero cuenta un ejemplo de, y os hago la pregunta a vosotros, es decir, ¿cuántas cosas hicisteis un poco incitados por lo que dirían y por si no lo hacía, qué pensarían de mí, ¿no? Es decir, y cosas ahora que pensáis en su día. Yo, por ejemplo, a mí me encantaban las ferias y las atracciones de estas que liberas un montón de dopamina de adolescente, y hace unos meses me subí en una y casi me da un ataque, ¿sabes? Es como, ya no necesito liberar tanta dopamina y además pasé un montón de miedo. Entonces, esto en otras circunstancias y en otras situaciones es lo mismo, ¿no? Siegel habla de un caso de un chico que saltó desde un acantilado, de este típico de tú vas a Javea y hay un montón de chicos saltando desde piedras, ¿no?, al agua, pues un chico que todo el mundo saltó y se rompió una pierna, ¿vale? Y se pasó todo el verano hospitalizado, ¿no? Entonces, cuando le preguntas al chico, ¿habrías saltado tú solo? Dice, yo ni loco, lo hice porque saltaron todos. Entonces, ¿cuántas cosas hemos hecho incitados un poco por el grupo? Eso, ¿vale?, con el pensamiento esencial y con el pensamiento del desarrollo de la regulación emocional que va a producir esa arquitectura cerebral, vamos a conseguir tener presente, ya no nos va a importar cuál sea la opinión del grupo si yo digo que no. Y eso es una de las cosas que podremos trabajar con el adolescente, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna cuestión, alguna duda? Bueno, además de todo esto de que sí, que en la adolescencia es una etapa complicada, de que en la adolescencia ocurren cosas maravillosas en el cerebro y que explican el desarrollo de nuevas habilidades por parte del adolescente, además de todo eso, tenemos que decir que la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad, y es una etapa de vulnerabilidad porque sabemos que muchos de los trastornos mentales que con los que hoy en día trabajamos tienen su inicio o bien en la infancia o bien en la adolescencia. Se dice que aproximadamente el 50% de los trastornos mentales tienen su inicio antes de los 14 años y del 70% antes de los 18, con lo cual la eclosión de cuadros clínicos en la infancia y en la adolescencia es importante. Se estima que un 10 y un 20% de los adolescentes tienen un trastorno mental, pero esta estimación es corta, ¿vale? Lo que nos dicen es que hay muchos casos que no están siendo diagnosticados y que no están siendo tratados, con lo cual la estimación todavía sería más elevada. Es decir, hay muchos, y si hablamos ya de un porcentaje de que por cada 10 adolescentes, 3 o 4 tienen un trastorno mental, es que es muy elevado, ¿no?, el problema de salud mental que tenemos en la población adolescente. Constituye la primera causa de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes, la enfermedad mental. Además, el suicidio, siempre lo digo, es la tercera causa de muerte, aunque está silenciado, ¿vale? No sale. Así como las noticias hablan de conducta antisocial, el suicidio no se habla. Pero sí que es la tercera causa de muerte entre los jóvenes que tienen entre 15 y 19 años. El padecimiento de un trastorno mental durante la adolescencia va a limitar las posibilidades de desarrollo del sujeto y de la calidad de vida que pueda llevar, ¿vale? Con lo cual, en este sentido, va a ser súper importante hacer un diagnóstico y una intervención temprana para poder ayudar a ese chico a que pueda hacerse cargo de las oportunidades que le ofrece la vida. Y luego los trastornos mentales de inicio en la infancia y adolescencia también se asocian, pues, con un consumo más elevado de sustancias ilícitas, con embarazo adolescente, con abandono escolar y con conductas delictivas, ¿vale? Como decimos, hay muchísimos tipos de trastornos que pueden tener su origen y su inicio durante la etapa adolescente. Entre ellos tendríamos, por lo que hemos dicho, ¿no?, porque con esa poda cerebral parece como que se desvela la vulnerabilidad que pueda haber. Esa vulnerabilidad puede venir o bien una vulnerabilidad genética, porque existan en la familia antecedentes genéticos de algún tipo de trastorno mental, puede venir de una exposición a tóxicos temprana, pero también puede venir de experiencias traumáticas, es decir, también hablaríamos de esa vulnerabilidad más psicológica de la exposición, por ejemplo, a malos tratos, ¿no? De alguna manera esa vulnerabilidad es como que se desata durante la adolescencia con el tema de la poda y la falta de otros mecanismos que puedan compensar los problemas que hay, y entonces realmente tenemos muchos cuadros que se inician durante la adolescencia. Psicosis y trastorno bipolar son trastornos que tienen habitualmente su inicio en la adolescencia. Las adicciones, por lo que decíamos de esa necesidad de gratificación, también tienen su origen habitualmente en la adolescencia. Los problemas alimentarios, súper importantes también, tienen su origen en la adolescencia. Y luego los trastornos depresivos y ansiosos también. Pueden tener su inicio también en la niñez, pero también ocurren con mucha frecuencia durante la adolescencia. Y luego los trastornos del comportamiento, que serían los que nos importan a nosotros, que es verdad que los trastornos de comportamiento también pueden tener su inicio durante la infancia, y tienen un peor pronóstico, pero también es verdad que muchas veces, con todo lo que hemos comentado de esas características de nuestros adolescentes, de esta impulsividad y de este pensamiento hiperracional, también es verdad que pueden aparecer más trastornos del comportamiento, ¿vale? 1 de cada 5 niños tendrá un trastorno a lo largo de la infancia o la adolescencia, y
la mayoría de ellos tendrá un trastorno de conducta, ¿vale? Aquí hablo de trastorno de conducta como un trastorno del comportamiento generalizado, donde incluyo los diferentes trastornos del comportamiento, ¿vale? Pero lo que venimos a decir es que ahora mismo los trastornos de conducta constituyen el motivo de consulta más frecuente, es decir, el perfil de la demanda que está habiendo en las unidades de salud mental infantil ha cambiado. Ahora hay mucho niño con trastorno del comportamiento. Esto hace, yo terminé la carrera en el 2003, y el libro que utilicé en psicopatología infanto-juvenil no incluía un capítulo dedicado a los trastornos del comportamiento, es decir, hablábamos de enuresis, hablábamos de encopresis, hablamos de trastornos alimentarios, las psicosis infantiles, pero no hay un capítulo dedicado a los trastornos del comportamiento, es decir, que de alguna manera el perfil y lo que se está, bueno, y aparte la cantidad de libros que hay ahora para manejar trastornos del comportamiento en niños, entonces el perfil de la demanda está cambiando. Como digo, como dice, la NICE publica una guía sobre los trastornos del comportamiento en el 2013 y ya nos habla de que es un principal motivo de consulta y la demanda más importante que realizan los padres en los centros de salud mental. La etiología del problema de conducta pues no está clara, hablan de diferentes factores que responden a un fenómeno multicausal o multifactorial, y luego lo que sí que nos hablan es que requieren un abordaje y una intervención integral, ¿vale? Con respecto a los factores de riesgo, pues hablaríamos de factores personales que son muy parecidos a los que hemos comentado cuando hemos visto la transparencia del individuo metido dentro de la familia y de la sociedad. Tenemos factores de riesgo, pues como los rasgos de personalidad en relación al neuroticismo, extraversión, impulsividad, ese temperamento difícil, la inestabilidad afectiva, aunque también es una característica de los adolescentes, pero adolescentes que todavía son más inestables, y la búsqueda de sensaciones que nos lleva a la imprudencia y la impulsividad de la que hablábamos antes. Otros son dificultades en la solución de problemas, la baja autoestima, la escasa capacidad verbal o atribuciones y distorsiones cognitivas, ¿vale? Muchas veces estos adolescentes que tienen trastornos del comportamiento realmente interpretan las demandas de los demás de una manera muy agresiva, ¿no? Entonces, claro, de una manera muy hostil, y entonces realmente su conducta agresiva está como muy justificada porque realmente se están sintiendo atacados por parte del otro. Y luego tendríamos el rendimiento escolar bajo y las escasas habilidades sociales. Y familiares, los que decimos siempre, ¿no? La psicopatología de los padres, bueno, pues si los padres tienen conductas violentas o de alguna manera el aprendizaje observacional siempre va a estar ahí, o padres que están, sobre todo mamás, más deprimidas, ¿no? Y que tienen una relación más aislada con el chaval, pues de alguna manera eso va a interferir, ¿no? En lo que sería el desarrollo del chico y el proceso de interdependencia, codependencia que tiene que establecerse durante la adolescencia. Luego los estilos educativos, las familias desestructuradas y la mala calidad de las relaciones. Serían como algunos de los factores dentro de ese fenómeno multicausal, pues estos serían algunos como de los factores que pueden aparecer. Es decir, no podemos establecer un modelo médico de decir todos los trastornos del comportamiento tienen su causa en X, ¿vale? El modelo médico del virus y la bacteria que causa un determinado cuadro clínico, eso no lo podemos utilizar. Nosotros hablamos de esos fenómenos multicausales donde hablaríamos de una vulnerabilidad biológica, si la hay en estos casos, y combinada con una gran cantidad de aspectos más sociales y aspectos que rodean al chico. Bueno, yo utilizo muchos chistes de estos para ver un poco más, pues para que sea un poquito más dinámica la sesión, ¿vale? ¿Lo leéis? Dice, la señorita, enséñale muchas cosas para que sea un hombre de provecho el día de mañana. Dice, y ya sabe, falta de comunicación, un poquito de desinterés, mucha televisión, algo de impotencia y todos los caprichos que se le antojen, ¿no? De alguna manera, bueno, pues a mí me gustan mucho porque reflejan de alguna manera la sociedad, ¿vale? Esta noticia es del lunes, del lunes 25 de febrero, sale publicado en El Económico. Los trastornos de conducta en niños y adolescentes supone una de las problemáticas más habituales en salud mental y por tanto uno de los motivos de consulta más frecuentes, que es lo que ya nos dijo la guía NICE en el 2013, pues ya en el 25 del lunes, ¿vale? Ya salió publicado otro artículo en relación a esto, habían más. Y bueno, y lo que nos dice, bueno, el artículo era más largo, lo que pasa es que solo he puesto la portada. Lo que viene a decirnos es, claro, porque tenemos que tener presente que si los chavales adolescentes son impulsivos y si los chavales adolescentes tienen ese pensamiento hiperracional, la probabilidad de que cometan conductas de riesgo, ¿vale?, es importante, y la probabilidad de que tengan trastornos, hagan conductas disfuncionales o conductas perturbadoras y que impliquen el quebranto de las normas es probable, ¿no? Lo que pasa es que en determinados casos esto se va un poquito de madre y entonces aparecen muchas dificultades con mucha frecuencia, con mucha intensidad, las cuales producen las dificultades en las interacciones en el entorno social más cercano y por tanto aparecen dificultades y malestar significativo, con lo cual entonces estaríamos hablando de un trastorno de conducta, ¿vale? Señales de alarma que tendríamos que tener presentes, pues se irrita constantemente, que mantiene una actitud constante de desafío, que rechaza o se niega a atender las normas impuestas, que tiene una baja tolerancia a la frustración,
con un absentismo escolar o pérdida de motivación por lo académico. Esto es muy típico del adolescente, ¿no? Como que ya no, ¿para qué va a estudiar, ¿no? Si va a salir ahí al mundo a poder trabajar, ¿vale? Absentismo, coqueteos con las drogas y consumo, abandono de actividades deportivas, ¿vale? De buenas a primeras lo deportivo pierde interés, ¿no? Y entonces aparecen otras aficiones y otras cosas. Los robos, las mentiras, promiscuidad sexual, amistades tóxicas, pandillas de riesgo, problemas con los horarios, aparecen los chantajes, fugas y escapismos del domicilio y bueno, y puede ser agresivo con otros verbal y físicamente, ¿vale? Cuando existen estos... Dime. Porque si el deporte genera dopamina, abandona las actividades de deporte. Pues yo creo que a lo mejor tiene que ver con el tema del esfuerzo, ¿no? Si tienes el deporte, a lo mejor implica... Pueden haber, no lo sé, pueden ser varias respuestas. Una podría ser el hecho de que implica esfuerzo, otra podría ser el hecho de que implica unas normas, ¿vale? Muchas veces los adolescentes en ese juego están impulsivos, no entienden la norma y a veces son expulsados de un partido, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Entonces ya es el hecho, pues ya no quiero volver, ¿no? Entonces un poco estaría relacionado también con el desafío, ¿vale? Si luego cuando trabajas con ellos la impulsividad les dices que practiquen algo. Sí, es súper importante que se vuelvan a implicar, claro, pues entonces ahí les tienes que explicar lo importante que es esto, ¿vale? Que hacer el deporte a lo mejor no tiene tantas consecuencias negativas como las conductas que estaba haciendo, que se va a sentir mejor, entonces trabajas con él la solución de problemas, de cómo enfrentarse a esas situaciones que pueden ser problemáticas, ¿no? Y esa necesidad, ¿Cómo superas la apatía en un paciente depresivo? Pues superas la apatía haciéndole una progresión de actividades placenteras que de una manera progresiva se vaya enfrentando y vaya sintiendo la necesidad de ser autoeficaz, ¿no? Y vaya generando un sentimiento placentero. Pues igual, lo trabajaríamos igual con el adolescente, ¿vale? Pero digo abandono de actividades deportivas porque sería una señal de alarma. Que un adolescente abandone una actividad deportiva es algo sano, ¿no? Con lo cual sería una señal de alarma, ¿vale? ¿Alguna cuestión más? Cuando todas estas cosas aparecen, bueno, pues lo ideal sería poder acudir a un profesional para que hiciera una evaluación, un diagnóstico y pudiera determinar, bueno, pues podría de alguna manera poder identificar si existe un problema y poder trabajar con el adolescente o poder trabajar con la familia, ¿no? Y hacer esa evaluación exhaustiva, bueno, entre 2 y 4 sesiones, dependiendo un poco dependiendo muchas veces de la disponibilidad del chico, y haces la evaluación, bueno, pues a través de la entrevista. Y luego haríamos el establecimiento de los objetivos de tratamiento y la intervención de los objetivos del tratamiento. Lo que pasa es que muchas veces el problema es que los adolescentes pues no acostumbran a pedir ayuda, ¿no? Y muchas veces no, el adolescente. Hay pocos adolescentes que te dicen necesito ayuda o quiero ir al psicólogo, ¿no? Habitualmente es necesito ayuda, pero lo de ir al psicólogo como que lo rechazan bastante. Volvemos a hablar otra vez también, si la adolescencia tenía una visión negativa, la visión que tiene el adolescente de venir a consulta también es bastante negativa, ¿no? Y las razones que explican, pues eso a veces es que piensan que no tienen ningún problema y que no necesitan ninguna ayuda, ¿vale? O a veces está más vinculada al hecho de que puede parecer vergonzoso. ¿Cómo se lo voy a explicar a los amigos, ¿no? Otra vez la presión del grupo, ¿no? ¿Cómo van a entender mis amigos que yo vaya al psicólogo, ¿no? O piensan que es un castigo, o bien tienen ansiedad frente a hablar frente a un extraño. A veces también están preocupados por el tema de la confidencialidad, ¿no? Y por eso tiene que ser en las primeras entrevistas es importante de alguna manera establecer la normativa de cómo va a funcionar la confidencialidad. Piensan que les preocupa el juicio del psicólogo y aparte no creen en los psicólogos, ¿vale? Entonces estas son algunas de las razones que explicarían por qué los adolescentes no quieren ir a consulta, ¿vale? Cuando tenemos un problema emocional y conductual, pues lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues hemos identificado las señales de alarma y bueno, tenemos el problema de que tenemos señales de alarma presentes, pero podemos tener el hecho de que el paciente, pues no, los padres no lo identifican y además el chaval no pide ayuda, con lo cual en ese caso mal pronóstico, porque además hablaríamos seguramente de una cronificación y un problema que no está siendo tratado, formaría parte de ese porcentaje, hablan de un 10-20%, pero de ese porcentaje ampliado de gente que no se identifica y reconoce. O supongamos que sí que se identifica el problema, entonces identificamos el problema y el chaval quiere ayuda, perfecto, pues vamos al psicólogo, nos ponemos en tratamiento, buscamos al psicólogo que consideramos oportuno y entonces empezamos a trabajar. Pero también llega el problema en el que se identifica la situación, se identifica el problema y el chaval se resiste a acudir al psicólogo, ¿vale? Entonces, algunas de las razones por las que se niega son las que hemos explicado antes, pues algunas estrategias, o sea, siempre hay que evitar imponérselo y hay que evitar obligarle al chico que vaya al psicólogo. Es decir, cuántas veces yo he visto adolescentes que sus padres los han obligado a estar ahí y han sido sesiones perdidas porque el chaval ha decidido que no quiere hablar, ¿vale? Y por tanto que no va a hablar y no va a colaborar en la entrevista, con lo cual finalmente realmente no podemos hacer mucho más.
la idea como estrategias, aparte de que nunca hay que obligarlo, que nunca haya que obligarlo no significa que no tengamos que insistir o repetirle, no todos los días, no, tú lo que necesitas es un psicólogo, tú lo que necesitas es un psicólogo, no, pero que de vez en cuando existe algún tipo de malestar o cuando existe alguna dificultad, de alguna manera sugerirle el hecho de que a lo mejor le vendría bien una ayuda profesional. Siempre hay que enfocarle la ayuda profesional no como algo de tú estás loco o como algo de que tú tienes un problema, hay que enfocarle la ayuda profesional desde el punto de vista de vas a lo mejor te sirve para desahogarte o a lo mejor te ayuda al desarrollo de determinadas habilidades o te puede enseñar a manejar situaciones, es decir, algo que sume, no algo que sea negativo para el chaval. A veces también es importante centrarnos en el foco del paciente. Muchas veces, ¿cuántas sesiones con adolescentes pasan? Y la sensación que tiene el que está enfrente es como, solo estoy construyendo relación terapéutica, ¿no? De alguna manera no estamos trabajando nada, pero bueno, pues para él es importante poder hablar de esto. Esto a lo mejor no es un objetivo de los que yo tenía planteado, pero es el foco que pone él, con lo cual es importante poder centrarnos en eso, ¿no? Y luego no rendirse. Y luego lo que pasa muchas veces es que hay que trabajar finalmente con la familia. Si tú consigues cambiar algunos de los estímulos o las reacciones o los antecedentes que ocurren a la conducta del adolescente, pues seguramente conseguiremos un cambio, ¿vale? Y esto es lo que habitualmente suele pasar. Durante los últimos años he visto cantidad de adolescentes que vinieron a la primera consulta y luego se negaron a acudir, bueno, pero no es que sea lo mejor, ¿no? Lo ideal sería trabajar con el adolescente y que él movilizara su capacidad crítica como para darse cuenta de que tiene un problema, pero muchas veces no es así. Entonces tienes que trabajar un poco trabajas con la familia, ¿vale? Que sería como lo que habitualmente pasa. Hace poco leí un artículo sobre pues esto, cómo involucrar a un adolescente en terapia, ¿vale? Y hablaban de, pues eso, explicaban también un poquito el marco ¿no? De nunca obligarle. Tiene que parecer como que no le estás intentando convencer de que venga al psicólogo. E incluso planteaban una alternativa, yo nunca la he utilizado, pero planteaban la alternativa a lo mejor de escribirle una carta al adolescente para que sus padres se la llevaran a casa y donde le pudieras explicar, pues eso, romper un poco con el estigma negativo que tiene la psicología o la consulta psicológica y ayudar al adolescente a decirle lo que hacemos sin que él haya querido venir a consulta. Bueno, no sé, si lo probáis algún día me lo contáis, yo todavía no he tenido ocasión de probar lo de la carta, ¿vale? A mí siempre me llama mucho la atención, en este tipo de situaciones me llama mucho la atención siempre el nivel de tolerancia de los padres que vienen a consulta muy alarmados por conductas que se pueden normalizar dentro de lo que pasa en la adolescencia y que tienen que aprender a manejarlas sin ser tan impositivos o tan autoritarios y dejando un poco de espacio, entendiendo. Muchas veces yo creo que a las familias cuando les das un poquito de psicoeducación acerca de cuál es el proceso y que entiendan un poco, aparte de que les relaja porque es una visión más normativa de lo que ocurre, aparte el hecho de que se relajen contribuye a que las relaciones sean mucho mejores, ¿vale? Pero además de eso, también es verdad que vienen casos de padres que han esperado muchísimo tiempo para venir a consulta con hijos con realmente graves problemas, ¿vale? Y entramos en el tema, estamos hablando de trastornos del comportamiento. Muchas veces los trastornos del comportamiento se complican con la violencia filioparental y en el caso de que ya hablemos de violencia filioparental ya tenemos que empezar a entrar en el mecanismo judicial porque evidentemente hay una falta por parte y la ley de menor está garantizada de alguna manera la protección de los padres y hay que interponer la demanda y hacer el tratamiento en otro régimen diferente, no sería el tratamiento que estamos haciendo aquí, que sería un tratamiento más ambulatorio, ¿vale? Cuando hablamos de los trastornos de conducta, pues hablamos en general de un conjunto de cuadros clínicos que están caracterizados por lo que hablamos, esos comportamientos perturbadores y comportamientos que implican el quebranto de las normas. Cuando esos trastornos del comportamiento se incluyen dentro del capítulo del DSM-5 que se llama trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, y en concreto se incluye el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente y lo que sería el trastorno de conducta antes llamado disocial. Yo cuando me refiero a los tres, me refiero a los tres como trastornos del comportamiento o trastornos de conducta, pero son tres diferenciados. Además se incluye también lo que sería el trastorno de personalidad antisocial, se incluye la piromanía, la cleptomanía y luego otro trastorno que podría ser también un trastorno del comportamiento, pero que no se ajusta a los criterios definidos aquí, ¿vale? Entonces nosotros veríamos estos tres, ¿vale? Bueno, he intentado un poco sintetizar para que no fuera demasiado farragosa la sesión con tanto criterio y todo, pero bueno, os los voy explicando un poquito, ¿no? Dentro hemos dicho trastornos del comportamiento, cuadros clínicos caracterizados por comportamientos perturbadores y que suponen el quebranto de las normas. Es verdad que muchos de estos cuadros también implican, por ejemplo, en el trastorno explosivo intermitente y el trastorno negativista desafiante existen problemas de regulación emocional, ¿vale? Es decir, el adolescente tiene dificultades para manejar la ira, el adolescente o niño tiene dificultades para manejar la ira
y aparecen incluidos en este capítulo. Es cierto que en el DSM-5 aparecen otros cuadros clínicos donde existen dificultades para el control de las emociones y dificultades en la regulación emocional, pero estas en concreto, o esta agrupación, viene vinculada un poco al hecho de que terminan siendo comportamientos que muchas veces violan las normas o que muchas veces incurren en la falta de respeto hacia la otra persona. ¿Vale? Entonces, en el trastorno negativista desafiante tendríamos que se trata de un cuadro clínico que está caracterizado por un patrón de enfado, irritabilidad, actitud desafiante y una actitud vengativa, ¿vale? Y que se tiene, este es como el epígrafe del trastorno, y luego lo que te exige es que se cumplan 4 o más de los criterios que ahora enseñaré durante un periodo como mínimo de 6 meses, ¿vale? Ahora lo veremos. Estos síntomas tienen que producir malestar, interferencia y deterioro clínicamente significativo, o bien en el sujeto o bien en el entorno social próximo, porque dificulta a las relaciones, y además exigen también que no solo se produzca con el hermano, sino que se produzca también con un adulto o una persona diferente al hermano, con lo cual sea un patrón de comportamiento que se instale con otras personas que no sean necesariamente familiares. El trastorno negativista desafiante, que suele iniciarse pues allá los años preescolares y habitualmente antes de los 8 años, suele ser raro después de la adolescencia temprana, ¿vale? Cuando hablamos de adolescencia, muchos de los autores distribuyen la adolescencia en lo que sería la adolescencia temprana, que sería pues allá cuando viene la pubertad, ya a los 11, 12, 13 años, luego estaría la adolescencia media, que son los 14, 15 y más o menos un poquito de los 16, y luego ya tendríamos la adolescencia tardía, que serían los 17 y los 18, ¿vale? En el trastorno negativista desafiante aparece antes de la adolescencia temprana y es alrededor de los 8 años cuando aparece. Este sería un cuadro clínico que puede ser el precursor del trastorno de conducta, que es como el más grave. Luego estaría el trastorno explosivo intermitente, ¿vale? Que refleja que sería un cuadro clínico caracterizado por arrebatos coléricos, es decir, son estos ataques de ira que tiene el niño, estas rabietas intensificadas que tiene el niño, y que reflejan realmente una falta de control de los impulsos de la ira y de la agresividad. Este trastorno, aparte de que tiene que cumplirse los criterios específicos temporales, porque tienen que ser o bien 3 arrebatos que impliquen físicos, que impliquen lesión y daño, destrucción de la propiedad, y que tienen que producirse 3 de estas características en un periodo de 1 año, o bien unos cuantos arrebatos de estos, habitualmente con una frecuencia de 2 veces a la semana durante 3 meses, aparecen estos arrebatos, pero no hay lesión ni destrucción a la propiedad, son más bien arrebatos verbales o bien arrebatos físicos de portazo y tal, pero no hay destrucción ni daños. Lo importante de esto sería que entre arrebato y arrebato el sujeto está bien, no está triste, ni está deprimido, ni está colérico, ni está nada, está eutímico. Y además estos arrebatos son impulsivos, con lo cual no son premeditados, no persiguen ningún objetivo, es decir, aparecen como consecuencia de una situación frustrante o de alguna provocación, pero siempre son súper desorbitados, tremendamente intensos para la situación en la que se producen. Y el niño tiene que tener una edad mínima de 6 años, y como digo, son impulsivos los arrebatos. Y luego tendríamos el trastorno de conducta, que sería un patrón de comportamiento en el que persistentemente no se cumplen o se violan los derechos de los demás y no se cumplen las normas apropiadas para la edad del sujeto. En este caso, este sería el más grave. Aparece también, lo habitual es que aparezca entre la infancia media y la adolescencia media, es decir, pues sobre los 8 años, y entre la infancia media pues entre los 8 y los 15 o los 16, es raro que aparezca después de los 16, y la edad crítica realmente que sitúan, que nos permite hacer las diferentes diferencias, es la edad de los 10 años, ¿vale? Los síntomas que tendríamos para explicar, porque hemos dicho que en el caso del trastorno negativista desafiante es ese patrón de enfado, irritabilidad, discusiones y actitud desafiante y comportamiento vengativo, ¿vale? Y se manifiestan 4 más de estos síntomas durante un periodo como mínimo de 6 meses y necesariamente se tienen que manifestar con una persona que no sea el hermano, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son? Pues en enfado e irritabilidad tendríamos que a menudo pierde la calma, que a menudo está susceptible o se molesta con facilidad y que a menudo está enfadado o resentido. En las discusiones, pues eso, que discute con la autoridad, que desafía activamente o rehúsa satisfacer las peticiones por parte de las figuras de autoridad, que molesta deliberadamente a los demás y que a menudo culpa a los demás de sus errores o mal comportamiento. Y luego la actitud vengativa, pues ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Si se cumplen 4 criterios de estos, podríamos hacer el diagnóstico de un trastorno negativista desafiante y empezar a partir de ahí a trabajar con, realmente al final,
el objetivo no es hacer el diagnóstico, porque al final estamos hablando de un niño que tiene una serie de problemas de comportamiento. La cosa es operativizar cuáles son las conductas agresivas o las conductas disfuncionales que tiene el niño con esto, hacer una línea base y a partir de ahí trabajar para que haya una disminución de ese tipo de comportamientos. Pero estos serían los criterios que las clasificaciones al uso, que en este caso es el DSM-5, te obliga o te exige para hacer el diagnóstico, ¿vale? En el caso del trastorno explosivo intermitente no he puesto nada porque el único síntoma es que tenga arrebatos coléricos y que entre arrebato y arrebato esté eutímico, ¿vale? Que sean impulsivos, como hemos dicho, que tenga una edad cronológica como mínimo de 6 meses y que sean de mucha intensidad para la situación en la que se producen. Esos serían los criterios. Pero en el caso del trastorno de conducta, que como os digo es el más grave, los síntomas tienen que cumplirse 3 o más en el último año, ¿vale? Y uno de ellos necesariamente tiene que estar presente en los últimos 6 meses. ¿Cuáles son los síntomas? Hablaríamos, como tenemos cuatro clústeres o 4 agrupaciones de síntomas. Por un lado tendríamos lo que sería la agresión a personas y animales, luego tendríamos la destrucción de la propiedad, el engaño y el robo, y luego tendríamos el incumplimiento grave de las normas. Agresión a personas y animales, pues que a menudo acosa, amenaza o intimida a personas, a menudo inicia peleas, ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros, ha ejercido crueldad física contra las personas y ha ejercido crueldad física contra los animales, ha robado enfrentándose a una víctima y ha violado sexualmente a alguien. Esa sería agresión a animales a personas. Destrucción de la propiedad, ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves y no es una piromanía, y ha destruido deliberadamente alguna propiedad. En el engaño, el robo, ha invadido casas, edificios o el automóvil de alguien, a menudo miente para obtener objetos, favores o para evitar obligaciones, ha robado objetos de valor no triviales, en este caso sin enfrentarse a la víctima, y luego el incumplimiento grave de las normas es que a menudo pasa la noche, o sea, sale de casa por la noche a pesar de la prohibición paterna, y esto empieza antes de los 13 años, ha pasado alguna noche fuera de casa sin el permiso mientras vivía con sus padres o bien en la casa en el hogar de acogida, y a menudo falta a la escuela empezando antes de los 13 años. Este sería, si el paciente cumple con 3 de estos durante el último año, también estaríamos hablando de un trastorno de conducta. Pero vuelvo a insistir en lo que os digo siempre, no es tan relevante cuál sea la etiqueta o el apelativo que le pongamos al paciente como lo importante de operativizar y describir de una manera detallada cuáles son los diferentes comportamientos que implican problemas a este chico y por tanto trabajar para solucionar todos y cada uno de ellos. Sí. ¿En qué momento este trastorno de conducta se convierte en una personalidad antisocial? A ver, realmente cuando el trastorno de la personalidad antisocial es el único trastorno que no puede diagnosticarse en menores de 18 años, con lo cual si a ti te viene un paciente con 19 años o con 20 años, cuando haces la exploración y cumple los criterios para un trastorno de personalidad antisocial, tendrías que hacer un trastorno de personalidad antisocial. Sí que es cierto que hay veces que no se cumplen los criterios para un trastorno de personalidad antisocial, pero sí que se cumplen para trastorno de conducta. También es verdad que para trastorno de personalidad antisocial necesitas tener estos comportamientos antes de los 15 años, es decir, la propia definición de la personalidad antisocial te obliga a que se cumplan los criterios del trastorno de conducta antes de los 15 años, ¿vale? Con lo cual realmente es un tema de edad, es un tema de progresión de edad, es decir, en función de la edad que tenga el paciente vas a poner una cosa o vas a poner otra, ¿vale? Pero por ejemplo vas a tener, yo por ejemplo he visto adolescentes de estos ya de 23 años, ¿vale? Que no cumplen criterios no tienen antecedentes previos, ¿vale? No han tenido una adolescencia. A ver, siguen siendo adolescentes, pero han tenido una adolescencia en la que no han aparecido ese tipo de problemas, pero sí que pueden aparecer trastornos de comportamiento ahora, ¿vale? Entonces yo les he puesto, a ver, yo siempre pongo los diagnósticos al final y tampoco se los devuelvo, ¿vale? Eso es una cosa que yo no suelo devolver el diagnóstico porque no me gusta que la gente, ni me gusta que la gente se señale como dentro de una etiqueta, ni me gusta que la gente llegue a casa y busque en internet lo que significa y que obtengan ese tipo de informaciones. Si tienen alguna duda y quieren saber el diagnóstico exacto, yo se lo explico, pero siempre se lo explico de aquella manera que ellos lo puedan entender y tampoco, a ver, teniendo cuidado sobre cómo le digo las cosas. Entonces, pero he tenido chicos de 24 años a lo mejor que no tenían antecedentes de trastornos de conducta, que no les he puesto un trastorno antisocial de personalidad porque no cumplían los criterios, pero sí que habían trastornos de comportamiento y trastornos de conducta, ¿vale? Los especificadores, en el caso del trastorno de conducta tenemos la edad de inicio, que hemos dicho que va a ser crítico el tema de la edad de inicio a los 10 años, si es antes de los 10 años hablaremos de un subtipo infantil y si es después de los 10 años hablaremos del subtipo adolescente. Como veremos ahora, el subtipo infantil tiene mucho peor pronóstico porque realmente los años sanos, ¿no? Y el desarrollo de las habilidades en los años sanos es mucho más pequeño, ¿no? Es decir, esto es igual que, da mucha pena, es verdad que la adolescencia es una etapa de eclosión de muchos cuadros clínicos de mucha gravedad, pero cuando tienes un adolescente que con 15 años debuta con un episodio psicótico, no es lo mismo que cuando tienes a una persona de 35 años que debuta con un episodio psicótico, que también los hay, ¿sabes? Entonces,
claro, ese de 35 años lleva 35 años viviendo, 35 años que le han permitido desarrollar unas cuantas habilidades mucho más que el chaval de 15, que todavía está ahora despertándose en esta etapa de la adolescencia, con lo cual las capacidades sanas o todo lo que ha establecido, o los años trabajados, es decir, se conocen chicos y gente ahora que con 40 años, yo recuerdo episodios maníacos en gente de 42 años por primera vez. A ver, la forma de manejar la ruptura biográfica que supone un episodio de estas características es mucho más llevadera en una persona que tiene mucha más experiencia de vida sana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La gravedad, pues en función de la cantidad de síntomas que haya, hablaremos de una gravedad leve, moderada o muy grave. Y luego el especificador de emociones prosociales limitadas, que de hecho el DSM-5 te lo define así, como sería como si el paciente tiene esto, es lo que más se aproxima a una psicopatía, ¿vale? Serían, pues eso, emociones prosociales limitadas, que explica que se encuentra despreocupado por su rendimiento, que tiene un afecto superficial, un afecto distante, que es insensible, carente de empatía, y luego que no tiene absolutamente ningún tipo de remordimiento por las conductas que ejecuta, con lo cual no hace insight ni tiene capacidad de autocrítica, ¿vale? Cuando el chaval cumple 2 de estas categorías sería lo más cercano es muy complicado trabajar con estos chicos y es lo que más se acerca a lo que hemos entendido siempre por una psicopatía, ¿vale? El trastorno de conducta de su tipo infantil, que como hemos dicho tiene un inicio previo a los 10 años, es el que peor pronóstico tiene, comporta comportamientos más agresivos y conductas más graves, y las relaciones sociales están mucho más alteradas porque además se suelen caracterizar por agresiones físicas entre ellos. Además existe mayor probabilidad en la vida adulta de que exista conducta delictiva, trastorno por consumo de sustancias y el trastorno de personalidad antisocial, ¿vale? Entre un 40 y un 50% de los adolescentes con trastorno de conducta acaban teniendo el diagnóstico de personalidad antisocial. Y principalmente los adolescentes que reciben el especificador con emociones prosociales limitadas, como te decía, ¿vale? Con lo cual, cuando tenemos esto, para evitar todo esto va a ser necesario los programas de prevención para evitar que los adolescentes hagan estas emociones prosociales limitadas, ¿no? Con el desarrollo de la empatía, el desarrollo de el autoconocimiento y el desarrollo de la crítica y el desarrollo de las habilidades sociales. Los diagnósticos tempranos para evitar la cronicidad, porque lo que sí que está demostrado, y es una de las cosas, y esto da mucha pena porque realmente es muy corto el intervalo de edad que tenemos para trabajar con estos chicos, ¿no? Porque a partir de una determinada edad la eficacia del tratamiento es muy baja, básicamente porque llegan a un punto en el que no confían en el tratamiento, piensan que no les pasa absolutamente nada y no los puedes traer de la oreja, ¿no? A lo mejor cuando tienes a un chico un chaval de 10 años, un chiquito de 10 años que ya tiene problemas de comportamiento, es más fácil que los padres lo arrastren en la consulta, y a veces es más fácil conseguir que se involucre en el proceso terapéutico, es más fácil todavía de convencer a un chaval de 10 años que convencer a uno de 15 o uno de 16, ¿vale? De hecho, habitualmente no se les convence, con lo cual las posibilidades, el tratamiento, la eficacia del tratamiento baja mucho, pero no tanto porque el tratamiento no sea eficaz, sino porque no hay implicación ni necesidad por parte de los chicos de meterse en el tratamiento, ¿vale? La guía NICE, que fue la que al principio nos dijo que 1 de cada 5 niños y adolescentes tendrán un trastorno de salud mental a lo largo de la infancia o la adolescencia, y que también nos dijeron que muchos de estos iban a ser trastornos de conducta porque era el principal motivo de consulta en la actualidad en las unidades de salud mental, y que también nos dijo que era un fenómeno multicausal y que necesitaba un abordaje integral. Nos hace las siguientes recomendaciones. Nos habla de que es necesario ese diagnóstico temprano para evitar la cronificación del cuadro y para evitar que se pueda trabajar con el chaval, que la ausencia de tratamiento desencadena en graves problemas para la salud. Hablábamos del coste que tiene para la salud y de la pérdida de oportunidades que tiene para el propio chico y en su propio nivel de desarrollo. Que el tratamiento farmacológico está contraindicado, ¿vale? Como tratamiento de elección en niños y jóvenes con trastorno de conducta o con trastorno negativista desafiante. Y luego recomiendan el entrenamiento grupal para padres, pero fíjate, recomiendan el entrenamiento grupal para padres para chicos entre 3 y 11 años. Y nos dicen, bueno, el entrenamiento que sería bien con pacientes con riesgo de desarrollar trastorno de conducta o con el trastorno ya diagnosticado, e incluso si el menor ha entrado en contacto con el sistema de justicia, por lo que os decía antes, ¿no? En el momento en el que empieza la violencia paterno-filial o filioparental, es importante entrar en este sistema, ¿vale? Y luego los programas para chavales entre 9 y 14 años, es decir, a partir de los 15 años no hay nada que sea eficaz, según las guías. Una cosa es que se pueda trabajar, pero realmente a partir de los 15 años hay pocas probabilidades de que sea eficaz. Con los chavales entre 9 y 14 años trabajaremos terapia cognitiva de solución de problemas y terapia de grupo. Esto es lo que dice la NICE, que es lo que ellos utilizan como lo que está siendo eficaz en el 50% de la muestra. ¿Vale? ¿Y por qué dan tratamiento farmacológico
diagnóstico en entidades públicas porque dicen que es más fácil intervenir cuando ellos reducen su impulsividad, es más fácil trabajar con ellos y luego está contraindicado? A ver, que esté contraindicado no significa, o que la guía NICE no lo recomiende como primera línea de tratamiento, no significa que la gente no lo haga. La realidad es que se utilizan mucho los estabilizadores del ánimo y se utilizan mucho los antidepresivos, cuando no los antipsicóticos, para reducir la impulsividad y cortocircuitar esos impulsos. Realmente, si te atiendes un poco a las guías para trastorno límite de personalidad, que sería un poco como el desbordamiento de impulsos y la inestabilidad, a veces el paciente se pone tan impulsivo y hay tanto riesgo de las conductas que puede llegar a hacer, que el hecho de tenerlo un poquito más tranquilito, la verdad es que la ganancia es importante, ¿vale? Lo que pasa es que el problema es cuando son niños, ¿vale? Muchas veces hay que sopesar los pros y los contras, ¿no? Entonces las medicaciones no son inocuas y las medicaciones siempre tienen efectos secundarios, entonces hay que sopesar. A lo mejor un niño de 9 años, el riesgo de que desarrolle una conducta de riesgo estando excitado o estando alterado, bueno, pues las puede hacer, pero no son tan serias como las que puede desarrollar un adolescente, ¿no? Entonces en el adolescente a lo mejor sí que te conviene utilizarla, pero realmente yo creo que más bien va un poco por el hecho de que con la pérdida del sistema multiaxial hemos equiparado todos los trastornos al eje 1. Al equipararlo todos los trastornos al eje 1 da la sensación de que todos los trastornos responden como primera línea de tratamiento al tratamiento farmacológico, ¿vale? Y la idea es que no todo responde. Los tratamientos de personalidad, los trastornos de personalidad, la primera línea de tratamiento no es la farmacología, y en el caso de los trastornos de conducta tampoco lo sería, ¿vale? Entonces yo creo que va más bien por ahí, ¿vale? Pero sí, se utilizan porque los padres al final también te lo piden, ¿no? Algo que lo tranquilice, algo que lo tenga relajado. Prefiero tenerlo, esto es una frase muy típica de los padres, ¿no? Prefiero tenerlo sedado, prefiero tenerlo dormido, pero tenerlo tranquilo, ¿no? O sea, esto sí tiene efectos en cuanto a la creación de las conexiones cerebrales del prefrontal, el tipo de medicación antipsicótica, por ejemplo, que pueden dar. Hombre, yo no te puedo, ahora mismo así, no te puedo decir que te diga, pues he mirado que sí, pero estoy convencida de que algún efecto tiene acerca de... A ver, date cuenta que si lo tienes, estamos hablando de que son la poda y la mielinización necesitan experiencia. Si lo tienes dormido o sedado, la cantidad de estímulos que estás recibiendo es muy limitada. Entonces, realmente es seguro que tiene algún tipo de influencia sobre el desarrollo del prefrontal, ¿vale? Pero vuelve a ser una cuestión, prefieres tenerlo vivo, con lo cual vuelve a ser una cuestión de sopesar los pros y los contras, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando viene el paciente? Lo ideal sería, y esto ya es un poco fuera de las guías, ¿vale? Tendríamos, por un lado, ya hemos identificado, hacemos la evaluación y el diagnóstico. La evaluación, habitualmente utilizo la entrevista clínica para hacer la evaluación. Me gusta entrevistar por un lado a los padres y me gusta entrevistar por un lado al adolescente. Si el adolescente viene, me gusta entrevistarlo primero a él, por el tema de esas suspicacias y desconfianzas que se generan de si ha entrado primero mis padres, que le estarán contando, con lo cual me gusta que entre primero el adolescente. Si el adolescente, si veo al adolescente un poquito suspicaz, porque hay adolescentes que no les importa, pero si veo al adolescente un poco suspicaz, prefiero que el adolescente también entre con los padres, es decir, y que el adolescente esté presente cuando los padres nos estén contando los problemas que ocurren en casa, que el adolescente los oiga, ¿vale? Que pueda tener un poco tranquila. A veces cuando les das esa confianza, empiezan a confiar más en ti, con lo cual ya te permiten que luego puedas entrevistar a los padres a solas. Pero si lo ves así un poco alarmado, ¿y ellos qué te van a contar? Pues yo no quiero que hables con ellos, pues yo es que, ¿y ellos qué tal? ¿Y qué vas a pensar? Pues prefiero que entren y que se queden en la sesión. Así como con niños siempre les pido a los padres que vengan solos y que vengan un día antes y me cuenten un poco lo que pasa, porque el niño no se quiere quedar solo en la sala de espera, o a lo mejor el niño no quiere escuchar determinadas cosas o no debe de escuchar determinadas cosas. Con el caso de los adolescentes prefiero que vengan todos a la vez y un poco el primer día pues jugar un poco a ver cómo nos organizamos, ¿vale? Mucha flexibilidad y mucha capacidad de adaptación, porque puede haber de todo. Entonces, haría una entrevista con el chico. Si le da por hablar mucho, pues citaría a los padres otro día, donde también lo invitaría a él. Si quiere entrar, que entre. Y luego, conforme voy sacando un poquito más de confianza y él va confiando en mí, pues a lo mejor sí que le pido poder hablar a solas con los padres, pero claro, ponérmelo de morros el primer día es un poco como romper la relación terapéutica. Una de las cosas importantes cuando hablas con los adolescentes, ¿vale?, es no responsabilizarles a él, no culpabilizarles, ¿vale?, y el hecho como que sientan que la culpa puede ser de los dos, ¿vale? Que los padres también pueden estar haciendo cosas mal, ¿no? Es decir, ellos van muchas veces a consulta agarrados de la oreja de sus padres porque ellos tienen un problema, ¿no? Y entonces salir con el hecho de todos hacemos terapia porque todos estamos haciendo algo mal o porque todos tenemos algún problema es mejor para el adolescente que salir solo él yendo a terapia. Como os digo, yo utilizo principalmente la entrevista clínica, paso algún test
sobre todo de personalidad o alguna escala de estas que hay, como el SENA, que evalúan que la hace el padre, la hace el niño y la hace a veces le pido también que la hagan en el colegio, pero bueno, muchas veces la información no es demasiado fiable, con lo cual con eso hago. No paso más test, yo me fío más de la entrevista. Hago una primera hora de entrevista, me gusta procesar un poco la información que recibo y luego seguramente la segunda entrevista la preparo mucho más en base a lo que me han contado y en base a las hipótesis que he podido desarrollar y a conectar algunos de los datos. Cuando he hecho la evaluación y el diagnóstico, como digo, yo no hago devolución del diagnóstico, a no ser que me lo pidan exactamente, pero no me gusta devolverles el diagnóstico en plan de eso es lo que tiene tu hijo, no me gusta porque pienso que las etiquetas no son buenas y que solo tienen que servir para comunicarnos entre profesionales, ¿vale? Tienen que ser para facilitar el trabajo entre profesionales y que yo pueda a lo mejor pedirle a un colega que le revise tratamiento o que quiero que vea a la madre y a lo mejor le tengo que decir, pues los estoy viendo porque tiene un trastorno de conducta y no tengo que presentarle la historia clínica entera, ¿vale? Sino simplemente le digo un poco lo que estoy trabajando para que pueda entender un poco los antecedentes y pueda entender un poco lo que está pasando, pero yo no hago devolución del diagnóstico. Otra cosa es que te lo pidan, no les voy a decir, pues no se lo voy a dar, pues si me lo piden yo se los tengo que explicar y se lo tengo que dar. ¿Vale? Luego entraríamos en la segunda línea, que sería la psicoeducación y el tratamiento, y yo, si puedo, trabajo de manera simultánea con el adolescente y trabajo de manera simultánea con el padre, por lo que os digo un poco de romper esa sensación de el chaval es el que tiene el problema, ¿no? Entonces los padres también tienen que aprender a hacer cosas. Muchas veces esto no lo tengo, ¿vale? Y solo tengo que trabajar con los padres. Entonces, bueno, es un poco acoplarte a lo que venga. Si viene con el chaval, trabajo siempre psicoeducación del A, B y C, psicoeducación un poco de las emociones y psicoeducación de la agresividad, un poco para explicarle un poco de dónde te viene todo este barullo de emociones y de dónde vienen las emociones y por qué se producen. Siempre les explico un poco las 4 emociones básicas y qué pensamientos están vinculados a cada una de esas 4 emociones básicas para que ellos puedan incluso adelantarse al pensamiento y poder identificar cuál es el tipo de conducta que va a aparecer o el tipo de emoción que puede aparecer en función del pensamiento que tienen. Me gusta mucho trabajar con las consecuencias de las conductas agresivas porque soy partidaria y además es lo que visualizas en consulta, que si el paciente no moviliza nada o si el paciente no tiene cierto sentimiento de frustración de lo que está pasando, no puedes movilizar. Un paciente con esas características prosociales limitadas que hemos dicho antes, con esas emociones prosociales limitadas, un chaval que es insensible, que no se siente culpable de nada de lo que hace, que le importa un carajo la opinión y la emoción del otro, que está totalmente despreocupado por las cosas, ¿qué movilizas ahí? No tienes nada con lo que aferrarte a cuáles son las consecuencias que tienes, porque al final a los chavales las consecuencias que les interesan es mis relaciones sociales, a algún chaval le puede interesar un poco cuál puede ser su contribución el día de mañana, las relaciones familiares, pero lo importante ahí son las relaciones con el grupo, ¿vale? Si le da igual cómo se pueda sentir el grupo, tenemos dificultad para trabajar con esto, ¿vale? Entonces me gusta trabajar con las consecuencias. Yo, por ejemplo, cuando trabajamos, pues muchas veces sí, es que sirve para canalizar la agresividad o me viene bien porque me alivio, sí, y desconfianza, rechazo, enfados, conflictos, interpretaciones inadecuadas de lo que has podido decir, distanciamiento, ¿no? Es decir, aparecen otra serie de comportamientos, de conductas en las relaciones con el grupo que realmente hacen como, pues a lo mejor ese momento de saltar impulsivo no está tan bien, me trae muchas más consecuencias que ventajas. Eso lo trabajo por aquí, luego siempre me gusta operativizar cuáles son las conductas agresivas que aparecen, hacer como una especie de análisis funcional, ¿no? De alguna manera, es decir, cuáles son las conductas agresivas que aparecen, qué emociones anteceden y cuáles son las situaciones en concretos para estar preparado. Y en base a esto trabajaré solución de problemas con aquellas situaciones que son conflictivas y problemáticas y trabajaré regulación emocional y control de la ira. En este caso, regulación emocional es un poco ayudarle a identificar cuál es la emoción y trabajar un poco el distanciamiento de la situación si siente que no va a poder controlar la emoción, o bien ayudarle a distanciamiento, respiración y después de la respiración y tratar de identificar cuál es la interpretación cognitiva o el error cognitivo que está habiendo a la base de esa emoción. Eso es así como me gusta trabajar, ¿vale? Les hago hacer registros de regulación emocional, que la mayoría de veces no los hacen, entonces tienes que hacerlos en consulta con ellos, pero como habitualmente vienen y siempre hay alguna situación que les ha pasado a lo largo de la semana, lo que hacemos es un poco desmontar la situación e ir viendo qué es lo que ha pasado, cómo se encontraba el de base, qué interpretaciones hizo en esa situación, cuáles fueron las emociones que sintieron y entonces disgregamos la emoción en la sensación física, cómo te sentiste, cómo
muchas veces no saben cómo se sintieron, ¿vale? O no saben identificar las emociones físicas. También es verdad que las emociones físicas suelen ser todas muy parecidas para las emociones, ¿no? Y lo de palpitaciones, sudoración, la sensación de que el corazón se me va a salir del pecho, la boca seca, aparece en la agresividad, aparece en la ira, aparece en la ansiedad y aparece en el miedo. Entonces a veces es como... Y entonces yo siempre me fijo mucho en la postura corporal. Si tuvieras una mirilla y te estuvieras viendo, ¿cómo te verías? ¿Vale? Entonces la postura corporal es, pues estaba envalentonado, o estaba así acurrucado, o estaba temeroso, estaba tal. Entonces eso nos ayuda un poco a ir disgregando un poco cuál es el tipo de emoción que había o cómo se estaba sintiendo él, y entonces a partir de ahí podemos ir trabajando. ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste en hacer? ¿Y qué hiciste finalmente? Y luego de hacerlo, ¿qué consecuencias tuviste como consecuencia de hacerlo? ¿Vale? Entonces, si la conducta ha sido positiva porque ha conseguido manejar la ira, habitualmente las consecuencias se refuerza mucho el tema de las consecuencias positivas, ¿no? Pues te sentiste bien, me sentí capaz, no me ha generado problemas en mis relaciones sociales, o no he tenido problemas en mi familia, ¿no? Entonces, toda esa parte, y si la conducta no ha sido la mejor manera, tampoco lo castigas, ¿vale? De alguna manera reconoces el esfuerzo que ha hecho, porque eso es importante, el adolescente necesita el elogio, ¿vale? Entonces reconoces el esfuerzo que ha hecho en esta situación y luego le ayudas a desmontar un poco la situación sobre cuál habría sido el mejor camino a seguir para obtener otras consecuencias. Eso es lo que trabajaría con el adolescente. Ya os digo, pues el encuadre pues habitualmente puede ser una sesión semanal, ¿vale? Sería lo ideal, pero a veces tienes que trabajar con más sesiones o con menos, ¿vale? Y luego el entrenamiento para padres, que entiendan el tema de los estilos de crianza, ¿vale? Y las pautas educativas, que entiendan cómo debe ser la comunicación con el adolescente y que aprendan a establecer límites. Los ingredientes básicos para que la educación funcione tienen que ser las normas y límites, el diálogo y la comunicación positiva con el adolescente y sobre todo que exista afecto. Cuando hablamos de afecto es el hecho importante de que el adolescente se sienta querido por su familia y que a pesar de estar en una situación tremendamente complicada como puede ser la adolescencia con todos los cambios que supone y todos los conflictos que pueden haber en el domicilio, que el adolescente no se sienta juzgado, ¿vale? Que sienta que tiene unos padres que están disponibles. Esto muchas veces los adolescentes están en casa, entonces vienen los padres y te dicen, es que yo sé que está mal, pero no le quiero invadir su espacio personal. Y entonces, o no le quiero molestar, o le molesta que yo vaya y le toque y le pregunte. Entonces, yo siempre les digo, hombre, entre estar preocupado y pasar de lo que está pasando y meterte en la habitación, porque hubo unos años un padre se planteó quitar las puertas de casa en un momento determinado, sufría tanto por lo que pasaba en la habitación que entonces se planteó, o sea, fue como su solución definitiva, ¿no? Bueno, yo quito todas las puertas de mi casa y allí no hay intimidad ninguna, que eso ya era un poco como raro, ¿no? Pero entonces, bueno, entre la posibilidad de no hacer nada y el quitar todas las puertas y estar todo el rato metido en la habitación preguntando qué te pasa, la posibilidad de estar disponible es toco a la puerta, necesitas algo, puedo ayudarte de alguna manera, y a lo mejor tienes que superar el hecho que te diga no necesito nada, o no tengo ganas de hablar. Bueno, pues te marchas y continúas haciendo cosas, estás con una supervisión domiciliaria, ¿no? De alguna manera viendo, y no a los 10 minutos, pero a lo mejor a la hora siguiente, ¿te apetece merendar? ¿O te apetece que hablemos de algo? Oye, ¿te apetece que hagamos alguna cosa? Es decir, estar disponible, ¿vale? Porque eso para el adolescente, aunque está en esa fase de aislamiento y aunque está en esa fase de querer ser diferente y para él es vergonzoso recurrir a lo mejor a las figuras familiares, para él es importante que estés ahí, con lo cual vuelvo a hablar de esa lanzadera, de esa plataforma, de esa disponibilidad del padre con respecto al adolescente. Vale, bueno, vale. Los estilos educativos tendríamos, por un lado, hay 4, ¿vale? Pero yo solo os pongo 3 porque el estilo negligente es como que no hay nada. Entonces ni hay control ni hay afecto, entonces os he puesto solo estos 3. Por un lado tendríamos ese estilo permisivo o sobreprotector, ¿vale? Que es no hay límites o no los mantienen, con lo cual hay una importante inconsistencia. Es la ausencia de código educacional. Cuando hay conflictos, ceden frente a los conflictos. Habitualmente el conflicto puede desembocar en la rabieta, ¿no? En el trastorno de conducta, en el ataque de ira del chaval, y directamente no pasa nada. O en la amenaza por parte del chaval, que eso es un trastorno de conducta, el hecho de que el chaval amenace con pues voy a hacer esto, pues voy a hacer tal. Pues eso, el hecho es, pues no te preocupes, ya haz lo que quieras, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, es que quiero ir a la discoteca y quiero llegar a quiero llegar a las 5 de la mañana. No, a las 3. Que te he dicho que yo quiero llegar a las 5 de la mañana, tal, entonces, pues si no la voy a liar, o si no tal, pues nada, llega a las 5, bueno, si quieres llega a las 7, ¿vale? Pues
ceden frente a los conflictos. Luego, el estilo sobreprotector, hay muchos libros ahora sobre el estilo permisivo, me gusta mucho los de Eva Millet, que hablan de los hiperpadres, ¿no? Están geniales estos libros, porque hablan acerca de lo fácil que es traumatizar a un hijo, ¿no? De alguna manera, si le ponemos algún tipo de exigencia o si le dejamos que lleve la mochila él al colegio y pesan los libros, seguramente lo vamos a traumatizar, con lo cual hay que evitarle, pobrecito, todo este sufrimiento a los chicos, porque ya nosotros ya sufrimos mucho cuando somos mayores, con lo cual vamos a evitarles ahora todo el sufrimiento, ¿vale? Y la realidad es que cuando les evitamos todo el sufrimiento, lo que les estamos haciendo son grandes inmaduros e incapaces de enfrentarse al sufrimiento y a las dificultades en la vida adulta, ¿vale? Siempre están al servicio del niño, ¿no? Estos padres, no sé con quién hablaba el otro día, que me decía, es que mis fines de semana yo me paso, soy un taxista. Dice, deporte de uno, deporte del otro, el partido del uno, el partido del otro. Bueno, vale, a lo mejor si tienes 7 años no los vas a poner en el metro, pero a lo mejor a partir de una determinada sí que les puedes dar responsabilidad o entre los padres, ¿no? De alguna manera asociaros, pues un día los lleva uno, hace falta ir a ver todos los partidos de fútbol del niño a una determinada edad, ¿no? Y luego los evitan que se enfrenten a sus dificultades, a las dificultades propias del desarrollo. En el estilo autoritario, estos ponen muchas normas y además son muy rígidos en cuanto a las normas. Además, como temen perder el control, las imponen de tal manera que es porque lo digo yo y no se puede hacer otra cosa. Cuando hay trastornos o cuando hay conductas disruptivas, no se critica el comportamiento, sino se critica a la persona en su globalidad. En los conflictos se imponen las soluciones y el respeto que desarrollan los hijos aquí no está basado en el hecho de que mis padres pueden tener razón, está basado en el temor, en el miedo a que mi padre se enfade, en el miedo a que mi padre sea autoritario, en el miedo a que mi padre me castigue de alguna manera. Y luego el estilo cooperativo, que como veis sería el sano, en estos hay reglas que se establecen y se sanciona su incumplimiento, con lo cual serían consistentes. Esto da mucha seguridad y mucha sensación de certeza, reduce mucho la incertidumbre en el chico. Si hay un incumplimiento de la norma, aparte de que hay una sanción, se muestra desagrado por la conducta, pero no se muestra desagrado por el chico, ¿no? Es decir, se evitan las etiquetas y los juicios de valor inapropiados, se potencia que los hijos aprendan de forma autónoma y los acompañan y los guían para evitan que quieren que el chico solucione el problema, pero no se lo hacen. Es decir, pues les ayudan a pensar qué harías tú, cómo lo harías. Yo, por ejemplo, lo haría de esta manera, pero tú cómo lo quieres hacer. Y si el niño decide hacerlo a su manera, no lo repudian, no lo rechazan y le dicen, bueno, pues tal. Y de menos es cuando finalmente se han producido las consecuencias que temíamos, no le dices, ya te avisé, ¿no? Pues a lo mejor dices, bueno, aprendido, ¿no? Seguramente uno aprende de estas cosas. Apoyan a sus hijos y validan las conductas constructivas, potencian la seguridad en sí mismo y permiten que sus hijos se equivoquen. ¿Vale? Me hizo mucha gracia esta porque dice, un joven que ni estudia ni trabaja seguramente fue un posible padre que ni se enteró ni le importó, ¿vale? Con lo cual, las cosas ocurren así. Realmente, como vemos, hay dos dimensiones, tenemos la dimensión del control y tenemos la dimensión del afecto. A mayor control y menor afecto tenemos el estilo autoritario, en el estilo negligente, que no tenemos ni control ni afecto, el estilo cooperativo democrático, que sería el sano, tenemos control y tenemos afecto, y el estilo sobreprotector o permisivo no tenemos control y tenemos mucho afecto, pero de alguna manera estos tres darían lugar a chavales con problemas, ¿vale? ¿Y la comunicación? ¿Cómo la englobarías? ¿Qué falta ahí? Ya, la verdad es que la comunicación no está, la meteríamos por aquí, ¿no? Pero no habría manera de catalogarla, porque en el estilo autoritario la comunicación sería 0, en el estilo negligente la comunicación sería 0, en el estilo sobreprotector habría comunicación, pero la comunicación estaría vinculada al hecho de que haz lo que quieras, ¿no? Y todo el rato validando demasiado al niño y validando todo esto, por miedo a que se traumatice, porque es lo más importante en esto, ¿vale? Y en el estilo cooperativo la comunicación sería ajustada, con lo cual no te sé decir cómo metería la variable, pero habrá que pensarlo, ¿vale? Pero bueno, estaría así. ¿Vale? Consecuencias que tienen y las características de los adolescentes. Pues en el estilo permisivo tenemos chicos con muy baja tolerancia a la frustración porque no se les ha educado de otra manera y no se les ha preparado para enfrentarse a la vida, a las dificultades, con lo cual les han acostumbrado a que piden y lo tienen, les han acostumbrado a no tener que esforzarse absolutamente por nada y luego llega al mundo real y resulta que las cosas no son así, con lo cual realmente ni tienen capacidad para gestionarla y además sienten una importante frustración. Son chicos agresivos e impulsivos porque se les ha acostumbrado a eso, ¿no? A quiero esto y lo quiero ya. Y los padres, para evitar ese trauma, han sucumbido directamente a todas esas peticiones. Tienen un escaso autocontrol conductual y emocional.
tienen reacciones emocionales y conductuales desproporcionadas y tienen nulos niveles de autonomía, porque realmente no saben hacer las cosas porque no se les ha enseñado. Es decir, estos son los papás que todavía siguen haciendo camas, que todavía siguen recogiendo a la habitación, ¿vale? Que tienen esos cuartos de baño mágicos donde la ropa se queda ahí y aparece directamente por magia lavada y metida dentro de los cajones. Estos son papás de estos, ¿no? Por eso, entonces lo que tiene que hacer es estudiar. Él con que estudie es suficiente, sí, pero ¿y todo lo demás? El estilo autoritario, los chicos que son hijos de papás con estilo autoritario, pues realmente, a ver, al final se lo pasan bastante mal, porque además de tener muchos sentimientos de culpabilidad por los sentimientos de ira que albergan hacia sus padres, que terminan realmente odiándolos, además tienen baja autoestima porque no se sienten queridos, porque realmente, como siempre les están riñendo, siempre son papás muy exigentes, con lo cual es cada vez más y más, con lo cual la sensación es de no llegar nunca, de no conseguir el afecto ni el aprecio de ninguna de las maneras, con lo cual sienten que los defraudan. Como digo, sienten rencor, odio y agresividad hacia sus padres. En muchos casos en estos chicos aparecen finalmente conductas violentas, pero vinculadas a la agresividad que pueden tener hacia sus padres por la carencia de afecto. Son rígidos, tampoco saben adaptarse a los cambios, porque además tienen poca capacidad para la autocrítica, ¿no? Directamente es como que de alguna manera el miedo condiciona que tengan poca capacidad para pensar en las alternativas. En las relaciones sociales o bien pueden adoptar comportamientos dominantes o bien adoptan justamente de lo contrario, que es la sumisión y es adaptar a lo que digan los demás, ¿no? De alguna manera, porque es lo que han hecho en casa. En casa finalmente algún estallido habrán tenido, pero en casa muchas veces lo que adoptan son comportamientos sumisos, ¿no? Al final es porque lo digo yo y porque lo digo yo. Y luego muchas veces son melancólicos y tristes. Y luego el estilo cooperativo, pues son chicos que tienen autocontrol, son niños y adolescentes felices y alegres, que tienen más actitudes de cooperación, que tienen iniciativa para realizar tareas nuevas porque confían en sí mismos. No es tanto mi autoestima no está condicionada por los resultados de lo que haga, sino hay una autoestima de base y por tanto puedo intentar hacerlo. Y seguramente el intentar hacer muchas veces las cosas sin que eso condicione mi capacidad de autoestima me va a permitir poder conseguir muchas más cosas, porque lo estoy intentando y porque pocas cosas se consiguen a la primera. Y asumen las consecuencias de sus actos sin que merme su autoestima, ¿vale? Comunicarse, otra de las cosas que tenemos que trabajar con los padres, cuando no podemos, si podemos trabajar con el adolescente, genial, pero si no podemos trabajar con el adolescente va a ser súper importante trabajar con los padres sobre cómo comunicarse. Hemos dicho los ingredientes básicos, el afecto, las normas y los límites y luego la comunicación. No interrogarle, es decir, evitar esta parte de ¿y has hecho los deberes? ¿Y qué has comido hoy? ¿Y has hecho tal? ¿Y has hecho esto? ¿Y has hecho lo otro? Esto al chaval lo que hace es activarle una gran reactancia psicológica y la sensación de estar realmente en un interrogatorio, ¿vale? Con lo cual realmente al final la sensación es quita del medio, no quiero hablar contigo, rehuye en la comunicación con los padres, ¿vale? Una de las cosas más características de los padres y de los que se quejan los padres, y también a veces los padres vienen con unas expectativas un poco irracionales a consulta, es como los papás quieren que desde pequeños los niños se les diga una cosa y los niños lo hagan a continuación, ¿no? Y yo creo que muchas veces cuando también les explicas a los padres que no hay ninguna píldora mágica que ayude a los niños a tienes que hacer la cama, y ya no solo hace falta que se lo digas más de por vida, porque el niño a partir de ahí ya va a hacer la cama todos los días, esa obediencia extrema, eso no existe, ¿vale? A veces la tarea de los padres es estar todo el día repitiendo las cosas y recordando a los hijos cómo hay que hacer las cosas, pero llegados a un punto tampoco hay que tratar al adolescente como un niño, con lo cual a lo mejor no hace falta tanto repetir. En el adolescente yo creo que va a ser fundamental el uso del condicional, ¿vale? Podrías, cuando tengas tiempo, podrías recoger tu habitación, de algunas cosas así, ¿no? O cuando tengas tiempo, podrías ayudarme a tender la ropa o a tender lo que sea, ¿vale? Escucha activa. Esto a veces nos pasa como padres, ¿no? Que directamente imponemos todos nuestros sesgos y si viene con un mal día directamente es algo habrá hecho, algo le ha pasado, pero seguramente que tiene la culpa y la responsabilidad, con lo cual nuestra actitud no es una actitud de apertura, de intentar escucharle, sino que directamente estamos ya poniendo una barrera. Conectar con la emoción que están sintiendo y validar la emoción, manifestar apoyo y preocupación por lo que son sus problemas. No quitarle importancia a los problemas, esto también es muy típico, porque es verdad que afortunadamente nuestros chavales pues no tienen que pues, ni ganarse el jornal, ni tener, bueno, pues no tienen grandes problemas como los que podemos tener nosotros, que todavía hay meses que no llegamos a final de mes, ¿no? Pues ellos, pero esos problemas, cuando fuisteis adolescentes, vuestros problemas, vuestros conflictos con vuestros amigos, vuestras situaciones en las que no sabíais si ibais a ir solos o os iban a acompañar, o esas pequeñas, bueno, pues todo lo relacionado con el amor, para eso en ese momento era lo que nos importaba en aquel momento. El hecho de que mi padre no pudiera pagar la factura de la luz, a mí sinceramente es que ni se me planteaba por la cabeza, ¿vale? Pero el hecho de que alguien me hubiera dicho que no, o que no le gustara al chico que a mí me gustaba, pues para mí era lo más difícil en ese momento, ¿vale? Y no había mayor problema que eso.
Evitar los sermones, las comparaciones también hay que evitarlas, evitar culpabilizar, ¿no? Y de entrada ya, seguro que tú tienes la culpa, pues algo habrás hecho, pues no sé qué, eso, no adelantarnos y no responder a nuestros propios sesgos e interpretaciones, evitar las amenazas e intentar hablarle en positivo, ¿vale? Una manera de comunicarse a lo mejor con el adolescente, ¿vale? Que puede fomentar, pues si ves al chico que llega, pues como pues una escucha activa, ¿no? Hola, ¿cómo te fue el día? Y dejarle que hable, ¿no? A lo mejor no da un discurso muy elaborado y a lo mejor es un poquito parco en palabras, pero no pasa nada, vamos a escucharle al menos lo que nos tiene que contar, ¿vale? Si lo vemos, o directamente a lo mejor no dice nada, o alguna cosa de estas, ¿no? Pero a lo mejor sí que puedes conectar con la emoción, porque ese seguro que tiene algo, ¿no? Y puedes conectar, pues veo que a lo mejor no has tenido un buen día, ¿quieres que hablemos de ello? ¿Te ha pasado algo? Es decir, no entra, ya estamos igual que siempre, ¿no? Es decir, a lo mejor si nos frenamos ahí, porque si le dices eso, lo único que vas a conseguir es que se subleve mucho más. Volvemos a lo que hablábamos antes de la importancia de modificar los antecedentes para que la reacción del chico sea diferente. Entonces, si frenamos ese de, estás como todos los días has entrado en la puerta, seguro que con tus amigos en el parque te lo estabas pasando estupendamente y ahora que llegas a casa ya vienes con mala cara, ¿no? Todas esas cosas, pues lo único que hacen es, yo no voy a cenar, porque ¿para qué? Porque sentarse a la mesa debe ser horroroso, ¿no? A ver, creo yo. Entonces conectas un poco con la emoción, no resuenas con él, bueno, veo que no has tenido un buen día, pareces cansado, o te veo triste, y disponible. ¿Quieres que hablemos? ¿Estás bien? ¿Te apetece algo? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? Disponibilidad, ¿vale? Asumiendo que de las 10 veces que planteas disponibilidad, 8 va a ser que no, ¿vale? Pero no pasa nada, seguimos disponibles, ¿vale? Nos están poniendo constantemente a prueba, estamos ahí como padres, ¿no? Si conseguimos que nos diga, pues sí, he tenido un mal día, está guay, cojonudo, le reconocemos y le validamos la emoción, vaya, ya, qué pena, ¿no? Vaya, eso es un fastidio, ¿no? De alguna manera conectamos y le hacemos sentir que su problema es importante, validamos esa emoción, ya, a mí tampoco me gustaba, ¿no? Yo también a veces como me sentía como tú y lo pasaba mal y era complicado, y me ayudaba o me aliviaba esto, ¿vale? Es decir, plantearle opciones de solución, mostrarle apoyo, ¿vale? Puede ser difícil para ti hablar de esto, o si te ha contado la situación en concreto, pues decirle, pues sí, entiendo, es legítimo que te sientas así, o es muy normal, natural, es decir, de alguna manera reconducirle y ayudarle. Y luego le puedes plantear la pregunta de cómo podríamos solventarlo para la siguiente ocasión, si en este caso hay un problema en concreto, ¿no? Aquí he puesto el ejemplo de el chico llega porque ha tenido una exposición en clase y a lo mejor le ha salido mal, ¿no? Y la idea sería, pues aparte de decirle, joder, pues que a todo el mundo le cuesta hablar en público, ¿no? Y que puede ser un fastidio hablar y que te pongas nervioso, es natural, ¿vale? Pues luego plantearle cómo podríamos hacerlo para la siguiente, ¿no? Y la idea es que él pueda pensar desde la capacidad autocrítica de, pues a lo mejor la siguiente vez, pues a lo mejor la puedo preparar más, o a lo mejor puedo evitar ponerme tan nervioso, o esa noche puedo descansar más, o esa mañana me puedo tomar una valeriana, yo qué sé. Es decir, cosas así, ¿no? Que estas cosas serían las que podríamos trabajar en la solución de problemas con el adolescente, ¿no? De alguna manera, ¿vale? Y luego las normas en casa van a ser tremendamente importantes, son importantes los límites básicos y fundamentales, normas con respecto al respeto, a la honestidad y a la no violencia. Esas serían como las básicas y irrompibles, ¿vale? Que no se pueden saltar bajo ningún caso, y en ese caso, si el chaval en un momento determinado te falta el respeto, yo creo que desde una posición de firmeza, cuando yo hablo de firmeza siempre hablo de ese equilibrio entre la autoridad y el afecto, ¿no? Te estoy transmitiendo de una manera firme que no me tienes que hablar así, pero no te voy a escupir, ¿vale? O no te voy a agredir, porque de alguna manera no estaría haciendo justamente lo que no quiero que hagas. Entonces, de una manera firme decir, oye, mira, a mí por favor no me hables así, o cuando estés más tranquilo hablamos, ¿vale? Yo pongo el límite y establezco las bases para poder mantener la relación con respeto. Van a haber normas sobre los horarios, sobre las salidas y sobre las entradas, y van a haber conflictos acerca de, pues mis amigos llegan a las 4 y soy el único que llega a la 1:30, ¿no? Esto es muy típico. Bueno, pues a lo mejor pues tenemos que hablar con esos padres, o buscar una solución, o ver un poco, bueno, pues a lo mejor hoy llegas a las 3, pero el otro día tal. Bueno, pues se pueden establecer negociaciones. Lo básico con el adolescente es negociar. Normas y reglas sobre colaborar en casa. Los niños no solo tienen que estudiar, no solo tienen que hacer los deberes de clase, no es la única obligación que tienen que poder conciliar en el día de mañana, tienen que poder conciliar hacer muchas más cosas, con lo cual es importante que aprendan hábitos de autonomía, que sepan organizarse. Normas y reglas sobre el tiempo de estudio, esto es importante, ¿vale? Y para evitar también un poco el tema de la desmotivación. Muchas veces las desmotivaciones y las insinuaciones de abandono escolar están vinculadas a que no está viendo el tiempo de estudio ajustado. Como no está viendo el tiempo de estudio ajustado, las notas no son buenas, y entonces nos metemos en esa dinámica de apatía de ya para qué voy a estudiar si ya no voy a conseguir nunca nada, cuando a lo mejor el objetivo es no estábamos estudiando bien o no estábamos estudiando lo suficiente, ¿vale? Pero no le digas eso al niño, ¿vale? Al chaval, porque si lo dices así se va a reactivar y va a movilizar toda su reactancia psicológica y va a negar que eso esté pasando.
pasando, con lo cual sugiérele de alguna manera, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Vamos a intentarlo, ¿no? De alguna manera que este tipo de frases con el condicional y sugerirle, ¿vale? Y que él piense, activa mucho más su capacidad autocrítica que el que tú le digas lo que tienes que hacer es esto. Eso no activa la capacidad autocrítica, activa la reactancia negativa, ¿vale? Y luego las normas y reglas sobre el uso de dispositivos, ¿vale? Una pregunta muy frecuente hoy en día cuando viene una consulta es: ¿a partir de qué edad mi hijo tiene que tener móvil? ¿Vale? O ¿es la comunión? ¿Le regalo un móvil? No le regales un móvil en la comunión, es un poquito temprano, ¿vale? Entonces, ¿tú qué piensas, no? Y cosas de estas. Hace poco estuve en una charla de estas sobre el tema del uso del móvil y la verdad es que, por mi parte, casi que hasta los 20 no podían tenerlo, pero bueno, creo que es excesivo. Entonces, pero bueno, allá a los 13, 14 años ya puede ser una edad para tener, pero con una serie de normas y reglas, ¿no? En casa para evitar todas las cosas estas raras que se pueden hacer ahora a partir con el móvil. Y luego, aspectos que tienen que cuidar los padres y que muchas veces por el hecho de ser adolescentes se dejan un poco como que son responsabilidad del adolescente y hay como esa especie de duda acerca de si los padres nos tenemos que meter en estas cosas, ¿no? Es decir, ¿hay que mirarle el móvil al adolescente? Estas son cuestiones que los papás plantean y a lo mejor pues tú tienes que firmar una serie de contratos donde no se mira el móvil a no ser que pasen determinadas cosas, ¿no? A no ser, pues a lo mejor si el rendimiento escolar ha empezado a disminuir o has empezado a observar o tienes antecedentes de que ha pasado algo, a lo mejor sí que tienes que controlar el móvil y supervisar, sí que tienes que supervisar las páginas en las que se mete, ¿vale? Y saber un poco qué uso hace del móvil. Todas estas cosas es importante y a ver, pues si se las podemos sacar hablando y preguntándole sin interrogarle, pues mucho mejor que tener que entrar a mirarlo, ¿no? Pero bueno, es importante que sepamos cuáles son las amistades de nuestros hijos, qué edades tienen, con quién va, cómo hacen ellos uso del tiempo libre, si son deportistas, si no son deportistas, si les gusta hacer esto, si no les gusta hacer lo otro, es decir, que conozcamos a los amigos de nuestros hijos, que confirmemos la asistencia al colegio, ¿vale? Es decir, pues eso, que tengamos de alguna manera constancia de que está yendo o no está yendo. Muchas veces hay padres que se enteran de que lleva un mes sin ir al colegio. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Sabes? Es decir, no ha habido muestras de nada, no te ha llamado la atención que no tuviera deberes, no te ha llamado la atención que no estudiara, es decir, cosas de estas que te llama, eso ya te digo, gente, bueno, yo he visto gente que está 3 meses sin ir al colegio. Horarios en los que regresa a casa, los días laborales y los fines de semana, el tiempo libre, cómo lo invierte él, si hay consumo de drogas y adoctrinar también un poco en, a ver, no se trata de prohibir, ¿vale? Pero sí que se trata de hacer esa psicoeducación desde el punto de vista de las consecuencias y todo. Otras conductas adictivas, internet, videojuegos, redes sociales y móvil y alimentación, ¿vale? Bueno, el tema, como os digo, sería que trabajar en los trastornos, o sea, un poco para que vierais. Todas estas cosas son cosas que pueden aparecer en los trastornos de los chavales con trastorno del comportamiento. Los adolescentes ya de por sí son una etapa difícil, pero además se puede complicar la cosa con estos trastornos de conducta. A partir de una determinada edad los chavales no quieren trabajar porque no tienen conciencia de que sea un problema el trastorno de conducta. Nos metemos en un área que es muy complicada de subsanar porque no puedes arrastrarles a terapia. En ese caso muchas veces es triste, pero en ese caso de muchas veces tenemos que entrar en determinados tipos de comportamiento donde se tiene que negociar penas y se tienen que negociar compromisos para evitarles determinadas consecuencias negativas a ellos. Si consigues que un adolescente de 16 años vaya a consulta y movilizas todo eso, genial, podemos trabajar de esta manera, pero a medida que aumentan de edad es mucho más complicado. Y como vemos, la eficacia no hay demostrada que hayan cosas eficaces para esos adolescentes. Y por mi parte ya he terminado. Así que, si queréis hacer alguna pregunta o algo. ¿Está buena hora? Sí. Sobre el trastorno del comportamiento en general, componentes genéticos y eso, Realmente factores biológicos que expliquen el tema no hay mucha información acerca de los factores genéticos. El tema quizá yo lo único que metería ahí sería el tema del temperamento, que te lo recogen como un factor psicológico, pero realmente el temperamento es como muy biologicista, ¿no? Es decir, el temperamento ya se puede observar en un niño, en un bebé, ¿no? Entonces yo creo que realmente el temperamento. Si me preguntas a nivel de lesiones cerebrales o de cambios cerebrales o de comportamientos, no tengo mucha información. No la he encontrado, la verdad. Vale. ¿Cómo fomentas que un niño pequeño te cuente las cosas al salir del cole? Porque siempre se habla de que no hay que interrogarles
pero luego hay veces que otros niños, como nunca se les ha preguntado, pues ya nunca cuentan, porque se le preguntaba cómo iba y él no le apetecía contar, entonces pues, al final que cuente él cuando quiera. O le pregunto, pero él no se sentía al principio cómodo o no ha sabido decir las preguntas adecuadas, entonces ha llegado a un punto donde es adolescente y no cuenta. O está en primaria, cuando la primaria tampoco cuenta ya. Yo creo que un momento, es verdad que cuando el niño sale del colegio, cuando es una etapa, yo creo que salen como con necesidad de jugar y distanciarse, ¿vale? Y no responden a las preguntas. Pero un momento clave en el que un niño sí que quiere hablar es el momento de irse a la cama. Cuando lo mandas a la cama, entonces le apetece hablar un montón. Pues a lo mejor tienes que intentar mandarlo un poquito antes a la cama para aprovechar ese momento en el que sí que te cuenta esas cosas, ¿vale? Y tener esos espacios de realmente, los padres que tienen hijos con trastornos de conducta realmente se ven envueltos finalmente en ciclos como muy coercitivos y les cuesta mucho encontrar espacios donde el niño se esté portando bien. Entonces, si conseguimos crear un escenario de esos 15 minutos, 20 minutos al día, donde antes de dormir, relajados en la cama, podemos hacer esas preguntas y él, simplemente por el hecho de no dormirse ya, es capaz de hablar, habremos conseguido algo positivo y habremos ayudado a todo eso. ¿Vale? Evidentemente, si lo instalamos cuanto antes, vamos a conseguir que el adolescente, y nuestra respuesta es una respuesta ajustada, reactiva, sintónica, validando la emoción que está sintiendo, vamos a conseguir que ese adolescente hable mucho más. ¿Vale? ¿Algo más? Pues nada, cerramos aquí. ¿Vale?